de aquel a quien estamos conociendo, ¿no? Nuestra dependencia es absoluta de Él. Así que vamos a conversar con Él. Amén. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de estar juntos una vez más. Te agradezco por los hermanos que están, Señor, por aquellos que no van a poder estar por diferentes razones, Señor. Pero gracias por los que estamos. Te agradecemos por el tiempo de estar estudiando tu palabra, con el único fin de conocerte más, de profundizar en el conocimiento de tu bella y maravillosa persona. Abre nuestro entendimiento, los ojos de nuestro entendimiento, para que veamos tus maravillas y así nuestras vidas sean transformadas por el conocimiento de tu persona, querido Dios. Gracias por ser nuestro Padre y porque podemos confiar de que tú nos guiarás por medio de tu Espíritu en este tiempo. Oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bien, amados, seguimos contemplando la maravillosa persona de nuestro Dios. Lo último que estuve compartiendo con ustedes, ¿cierto? Fue sobre la necesidad de profundizar, ¿no? Vimos algunos versículos rápidos, más que nada porque son conocidos, ¿no? Mi pueblo pereció por falta de conocimiento, que son los reclamos del Señor en el Antiguo Testamento. Mi pueblo no me conoció. En el Nuevo Testamento ustedes yerran porque ignoran las Escrituras. En Hebreos, debiendo ya ser maestro, todavía tiene necesidad de leche. Jesús, el reclamo amoroso, pero también fuerte y directo de Jesús, el maestro, a los apóstoles, cuando uno le preguntó, muéstranos, ¿no? Y el Señor Jesús les dice, tanto tiempo con ustedes y no me conocen, ¿sí? Falta de conocimiento, falta de conocimiento correcto también, ¿ya? Y estos dos problemas debemos afrontarlos como una responsabilidad personal, ¿ya? Yo creo firmemente que si Dios nos tiene en este tiempo de compartir, eh, este, de estar ofrendando al Señor este tiempo de 1 hora y media, 2 horas, que igual se nos estaba alargando, sencillamente porque creo que hay hambre de Dios en nosotros, ¿no? Y todo lo que signifique poder crecer en el conocimiento de Dios para nosotros es una bendición. Y esa hambre debería estar en todo hijo de Dios. No somos mejores que otros, otros no son mejores que nosotros. Sencillamente Dios nos ha permitido tener esta hambre, este deseo de profundizar. Y al decir profundizar, nos referimos a enfocarnos correctamente en la palabra de Dios, que es la Biblia. Ya recordando un poquito lo de la semana pasada, la Biblia no es un libro místico, no es un libro que quiera satisfacer los deseos del misticismo, ya tampoco es en primera instancia un libro de teología como ciencia teológica. No, no lo es. La Biblia es antes que nada y sobre todo, y me atrevería a decir que únicamente es la revelación de Dios para nosotros. Y tenemos que acercarnos a ella para conocer a Dios. Ese debería ser el fin de acercarnos a la palabra del Señor. De ahí, obviamente, podemos usarlo como un libro, como la base de la teología, ¿no? Pero eso ya es otro punto, otro punto. Acercarnos a la palabra del Señor es acercarnos al conocimiento que Dios mismo nos ha dado de Él. Esto es muy importante que lo entendamos. Y hasta ahora hemos redundado en una idea, ¿no? Y ya nos hemos demorado casi cuatro clases, ¿no? En redondear en el punto de que la Biblia es la revelación de Dios, pero es la revelación que Dios hace de sí mismo para nosotros, por lo tanto, se ajusta a nuestra necesidad y a nuestra capacidad de comprender. ¿Sí? Nunca podríamos nosotros creer que la Biblia es la revelación absoluta de Dios, porque la misma Biblia nos enseña que Él es inescrutable, que es inefable, que es insondable. Y el punto más central que hemos estado tocando, ¿no? Que es un ser incomparable, lo que le hace ser un ser único. Es un ser único.
si podríamos decirlo, no sé si suena tal vez un poco humano, ¿no? Pero para que entendamos, es el único ser, único en su especie, no hay otro como él, no hay nadie ni a su altura, ni que se asemeje a él. Y en esta incomparabilidad de Dios, nosotros nos acercamos ahora para poder conocer al Señor. Por lo tanto, todo enfoque que vamos a hacer en la revelación de los atributos de, ¿cierto? De estas preciosas características de nuestro Dios, eh, bueno, y de toda la revelación de Dios, pero como vamos a tratar los atributos del Señor, sus características, para profundizar en su persona, siempre debemos ir de la mano de esto que hemos visto ya en 4 clases, la incomparabilidad y la unicidad de Dios. Ya Dios es incomparable y es único. Como es incomparable, por ser único es incomparable, no tenemos un punto de referencia absoluto para definirlo a Él. ¿Ya? Y la palabra de Dios nos muestra, valga la redundancia, todo lo que nosotros necesitamos saber de Él. ¿Ya? Recuerden que hay verdades que el Señor nos ha revelado que están ahí para que nosotros accedamos a la palabra y las encontremos. Hay otras que han sido ahí reveladas, pero que nos vamos a topar con que no las logramos comprender absolutamente. Y hay otras verdades que han sido reveladas en la Biblia que son solo a modo de información, de conocimiento, sin que sepamos el trasfondo de aquello. Por lo tanto, nuestra responsabilidad es ir a la palabra de Dios para descubrir, para poder recibir aquello que sí está claro y está abierto para todos de una forma, e incluso si le dedicáramos un tiempo de calidad al Señor por medio de su palabra, seríamos capaces de dominar las doctrinas básicas, las enseñanzas básicas de la palabra de Dios con respecto al Señor. Y no para contender con otros, sino para que seamos enriquecidos en nuestra relación con Dios. Eh, y esto es lo maravilloso, como Dios se ha bajado a nuestro nivel, la forma que Él ha permitido que le conozcamos se parece mucho ya a la forma en que nosotros conocemos, ¿sí? A otras personas, nos relacionamos interpersonalmente. ¿Qué significa esto? Que entre yo más conozco a una persona, ¿sí? Mejor puedo hablar de ella, mejor comunión o descomunión puedo tener con esa persona, ¿ya? La base de poder tener una buena relación interpersonal es el conocer a la otra persona. Y es que la otra persona me conozca a mí. Este principio básico se aplica a nuestro Dios. Por lo tanto, cada vez que un hijo de Dios, una hija de Dios, va a la palabra del Señor y se topa con algo, ¿sí? Que le golpea la razón, el intelecto, el entendimiento, ese hijo de Dios y esa hija de Dios deberían recordarse que eso no es un problema, ¿sí? Porque es sencillamente recordar que estamos ante un ser incomparable. No es huir, ¿sí? De un enfrentamiento intelectual cuando no entendemos una cosa, ¿ya? Ni menos que Dios sea egoísta y no nos quiera revelar cosas profundas de Él, ¿ya? En su revelación. Si nos topamos con algo que nos cuesta entender sobre Él, nuestra reacción debería ser recordar, es que Él es incomparable, ¿sí? Él es único. Entonces, no debería ser una sorpresa encontrarnos con cosas en la palabra de Dios que Dios nos ha revelado, ¿sí? Que nos dejen de repente atónitos, ¿sí? Atónitos. Todo lo contrario de eso debería alegrarnos. Decir, wow, Señor, eres más grande que lo que yo pueda entender, ¿sí? Y eso debería llevarnos a a un postrarnos ante la grandeza, de reconocer su grandeza, ¿no? Es porque Él es sencillamente, si lo podemos decir así, incomparable y único, inescrutable, ¿ya? Ahora, si me encuentro con algo que no entiendo de Él, eh, primero que nada debo entender eso, que Él es inescrutable y que es insondable, que es incomparable y único. Pero eso no quita que yo no pueda seguir en oración y siga buscando en la palabra de Dios. Imagínense, mis queridos hermanos, tenemos un libro que es la Biblia, que es el libro que contiene la revelación de Dios, eh, que está ahí. Y cuando la gente opina sobre ella, opina generalmente negativamente. Me refiero a los cristianos. No, es que es muy largo, no es que no lo entiendo, no es que cuando
y no estoy en contra de que sean sinceros, ¿no? Es muy sincero el hermano que dijo, la verdad es que yo no leo la Biblia porque empiezo a leerla y me da sueño, ¿ya? Sincero, antes que nada la sinceridad, ¿no? Pero tampoco deberíamos quedarnos con la sinceridad nomás, deberíamos buscar a Dios de tal manera que Él nos ayude a solucionar ese problema. Eh, el problema está en que la iglesia, los cristianos, nos llenamos muchas veces la boca de que la Biblia es la palabra de Dios, eh, pero no basta con que declaremos eso, porque si realmente creyéramos que es la palabra de Dios, yo creo que cualquier hijo de Dios, cualquier hija de Dios que ame al Señor, estaría interesado en leerla, estaría interesado en buscar de ella, dedicarle tiempo de calidad, ya estaría interesado y se esforzaría por estudiarla, no solo leerla, sino estudiarla. ¿En qué sentido? O escudriñarla, como queramos llamarle, ¿ya? Eh, Escuché una vez a un hermano que dijo, no, la Biblia se escudriña, no se estudia. Pero etimológicamente las palabras son casi sinónimos, ya no son lo mismo, pero es exactamente, van en la misma dirección. Escudriñar significa, ¿cierto? Escarbar para seguir profundizando más, y estudiar es exactamente lo mismo, es seguir recibiendo conocimiento para profundizar más. Los dos términos españoles van en la misma dirección. Entonces, el fin es que le dediquemos a la palabra de Dios. Si me gusta más la palabra escudriñar, bueno, escudriñar la palabra, ¿cierto? Si no tengo problema con la palabra estudiar, bueno, estudiar la palabra del Señor. Pero eso no ocurre tristemente, ¿ya? Entonces, nos encontramos de repente con que chocamos, cristianos chocan con conceptos de Dios, y es por culpa de ellos, sencillamente porque se conformaron con lo que escucharon al pastor el día domingo o el día de la semana, al predicador, a la predicadora, ¿sí? Al maestro de Biblia, y se quedaron con eso. Y después chocan y tienen problemas de entender a Dios, pero la culpa ahí ya no es ni de Dios, no es de la Biblia, ni tampoco de los líderes, es mía, porque yo no dediqué el tiempo que la palabra me demandaba. ¿Ya? Eh, la Biblia, hermanos queridos, es una riqueza inagotable de conocimiento sobre Dios. Pero si no somos capaces de dedicarle un tiempo de calidad, nunca vamos a profundizar. Entonces, yo debo entender que si me topo con obstáculos, ¿ya? Yo sencillamente tengo que entender de que no me puedo olvidar de que Él es incomparable y único. Y eso ya me está mostrando de que sí me puedo topar con cosas medias incomprensibles en su palabra. Pero si sigo buscando, si sigo dedicándole tiempo a la palabra del Señor, muchas de esas cosas que no entendimos en un momento, con el tiempo llegan a entenderse y uno se goza y se alegra cuando eso ocurre, ¿no? Se alegra. Eh, con respecto a esto, no hay otro camino cuando yo me enfrento con obstáculos intelectuales, ¿sí? O cosas que no logro entender en la Biblia completamente. La Biblia enseña también cuál es el camino para entender la fe. ¿Y la fe qué significa? Confiar. Ya, confiar. Si la Biblia me dice algo de Dios, debo confiar. No lo entiendo, pero confío que es palabra de Dios. Ya, la fe es básica en el cristiano. Ya, eh, la fe en Dios y la fe en su palabra que nos revela Dios. Ya, convicción en lo que Él nos ha revelado. Ya, convicción en que la Biblia nos ha revelado que Él es incomparable, ¿sí? Que Él es único. ¿Ya? Y convicción en el hecho de saber que Él está más allá de nuestro entendimiento. ¿Ya? Más allá. Ahora, ¿cuál es el punto? Alguien preguntaría, ¿cuál es el punto entonces? ¿Cómo yo sé cuando ya he llegado a un punto límite de mi entendimiento? La verdad es que la Biblia no nos dice nada sobre eso, porque la idea de Dios es que nunca terminemos de inquirir, de preguntar, de escudriñar, de escarbar. No, nunca deberíamos parar. En esta tierra, jamás, nunca deberíamos parar. Entonces la pregunta no es cómo yo sé el límite de mi entendimiento. No, eso no debería ser la pregunta. De hecho, no debería haber ninguna pregunta. Debería haber una convicción. Y esa convicción es, debo seguir, debo seguir. Y cuando yo lea, sea capaz de leer toda la palabra de Dios, ¿cierto? Y la vuelva a leer, y cosas nuevas van a llegar, cosas más profundas van a llegar. Y eso, hermanos queridos, es como una vertiente que no, inagotable, ¿sí? Que fluye, que fluye, que fluye, que fluye. Si el problema está cuando nosotros nos ponemos límites. ¿Por qué poner límites? ¿Por qué preguntarnos cosas que
No deberíamos preguntarnos, sencillamente es ir a buscar más. Es como el océano, lo vimos como ejemplo, es seguir sumergiéndonos, seguir sumergiéndonos. Llega un punto en que decimos, a ver, parece que este fuera el toque, pero después miro un poquito más allá y me doy cuenta que hay una tremenda fosa que ni se ve ni el fondo. Bueno, vamos de nuevo, sigamos sumergiéndonos, sigamos sumergiéndonos. Esa es la idea con respecto a la palabra de Dios. Ya repetimos, hermanos, así es como Dios es, como la palabra de Dios nos muestra, ya es como Él quiere que le veamos y le conozcamos, pero también es como nosotros podemos conocerle. Nunca olvidar que porque Él se nos revela como un ser incomparable y único, ya inescrutable, entonces significa que más allá de cualquier conocimiento que tengamos de Él, Él sigue más allá. Cuando terminemos de estudiar los atributos, ¿cierto? De profundizar en los atributos, vamos a quedar con el, deberíamos quedar con el gustito de saber de que no pudimos, ¿cierto? Terminar la profundidad. Hay mucho más, mucho más. Así es nuestro Dios, así es nuestro Padre, ¿ya? Y este ser es tan magnífico, tan glorioso, que va más allá de todo lo que nosotros podamos imaginar, ¿ya? Imaginar. Como dijo el apóstol Pablo, hablando del amor de Jesús, eh, que está más allá de lo que yo pueda pensar, pedir, ya, en fin, está más allá de cualquier conocimiento. Bien, mis queridos hermanos, espero que esta idea se nos quede porque tiene que ir acompañándonos durante todo este tiempo, ya, su incomparabilidad. Les doy un ejemplo, mucha gente, y lo hemos tocado, ¿no? Y creo que es uno de los ejemplos más típicos, la triunidad de Dios. Wow, nos topamos con la triunidad de Dios. No, es que cómo, no entiendo, no me entra. Si no, el Señor no dice que te entre. Sí, el Señor dice que te está revelando esta verdad y lo que tú tienes que hacer, lo que yo tengo que hacer es aceptarla en fe, ¿sí? Porque si yo me pongo a tratar de entenderla, voy a perder mucho tiempo, al final no voy a lograr ya meterla aquí en mi cabecita porque está más allá que eso, ¿ya? Bien, comenzamos entonces a ver lo que se le denomina los atributos del Señor, ¿no? Atributos, perfecciones, virtudes, sencillamente lo que Él nos ha dicho que son sus características. Así soy yo, ¿ya? Este soy yo, ¿sí? Este soy yo, y en la palabra de Dios nos entramos en este tema. Es un tema, querido hermano, no sé hasta qué punto podría llegar a usarse o debería usarse como un discipulado básico, ¿ya? Un hermano nuevo, una hermana nueva en el Señor necesita ir creciendo en fe, en conocimiento poco a poco, ¿no? No sé, como diríamos chilenamente, no se le puede dar por otro a alguien recién nacido, ¿no? Pero sí tiene que llegar un momento en que cada iglesia debería tener un tiempo para estudiar esto. Yo no sé si en su iglesia se hace, no sé de qué forma se hará, pero si Dios nos ha permitido estar en este tiempo, vamos a aprovecharlo, ¿ya? Esa es la idea. Este soy yo, así es como quiero que me conozcan, así es como ustedes pueden conocerme, es lo que Dios nos dice a través ¿sí? de la palabra de Él. ¿Ya? Y comenzamos con una característica. Vamos a ver primero unas características, queridos hermanos, que son, le pertenecen a Dios de una forma eh, tan especial que lo hacen un ser absolutamente trascendente, independiente de lo que Él ha creado. ¿Sí? En los apuntes que seguramente ustedes tienen con los hermanos de Arica, vimos 4, ¿sí? Eternidad, inmutabilidad, perfección y se me olvidó uno, déjenme buscarlo para que, acá está, eternidad, inmutabilidad, infinitud y perfección, ¿sí? Esos son los 4 que examinamos allá en Arica, pero la verdad es que hay otro que es muy importante, que lo examinamos allá en Arica de otra manera, pero quiero partir con él. Después que hemos visto que la incomparabilidad también, es, sin lugar a dudas, es un atributo de él, pero su incomparabilidad es producto de sus atributos, ¿ya? De cómo él es, ¿ya?
Entonces, lo primero que quiero compartir con ustedes es la esencia de Dios o su naturaleza, y es lo que Jesús nos enseñó sobre él en Juan, ¿sí? Creo que ustedes lo recuerdan, Juan 4, porque el Padre tales adoradores busca, ¿no? Se le adoren en espíritu y en verdad, ¿no? ¿Por qué Dios quiere que le adoremos en espíritu y en verdad? Porque Dios es. ¿Se Porque Dios recuerdan? es espíritu. Exacto, exacto, hermano Marcelo. Dios es espíritu, ¿ya? ¿Por qué quiero partir con que Él es un ser espiritual? Porque la mayor cantidad de problemas que tenemos, aparte, cuando queremos conocer al Señor, ¿sí? ¿No? Y nos topamos con algunas características de Él, medias potentes, medias poderosas, ¿sí? Que hacen temblar el razonamiento humano, se nos olvida primero que Él es incomparable y es único, que por lo tanto no tenemos un punto de referencia, que es lo que hemos estado viendo, ¿no? Pero también perdemos la perspectiva de que Él es espíritu. ¿Qué significa que Él es espíritu? ¿Ya? Que Él no es humano, que Él no está limitado, ¿sí? A puntos físicos como lo es un cuerpo físico o material, ¿ya? En Juan 4, efectivamente, el Señor dice eso, ¿no? Clarito, dice Dios eh, es espíritu, ya en el versículo 24 del capítulo 4. Jesús define a Dios como espíritu. Lo primero que tenemos que ver es entender esto. Ya, solo esa explicación de Jesús, esa definición de Jesús sobre Dios, ya nos debería dejar claro que no podemos abordar sus características o no podemos abordarlo él como persona bajo un prisma humano, porque el prisma humano siempre es físico, ¿o no? ¿Cierto que es así? De hecho, recién estamos viendo a mi hermana Isabel, necesitábamos ver su carita, ¿cierto? Y ahora la estamos viendo, ¿ya? En otra oportunidad, o a Darín, por ejemplo, a Jorgito, ellos no pueden estar ahí en la cámara, no les vemos, ¿sí? Yo veo a mi hermana Miriam, veo a mi hermano Marcelo, a mi hermana Sandrita, la mitad le veo nomás. eh, entonces, necesitamos esto, nuestros sentidos se basan en lo que somos materia, ¿sí? Materia física. Dios no es así, ¿ya? Y Jesús, en Lucas 24, ¿no? Él explicó un poquito lo que es ser espíritu, ¿no? Cuando Él resucita. Eh, en el capítulo 24 de Lucas, ¿sí? Dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpen y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como es que yo tengo. Aquí hay dos revelaciones potentes, hermanos. ¿Sí? La primera tiene que ver con nuestro tema. Eh, Dios es espíritu, no es materia, por lo tanto, Él no tiene un cuerpo físico. La delimitación física, por ejemplo, en mi cabeza, de mi nariz, de todo, es porque estoy limitado por un cuerpo físico. Los ah, ¿Dónde leyó? ¿Cuál es el versículo? dígame, no, perdón. Lucas 24, Lucas 24, en el versículo 39. ¿Sí? Jesús resucita, se le aparece a los apóstoles. Entonces, dos grandes, bueno, podríamos encontrar más revelaciones o eh, más iluminación sobre este versículo, ¿ya? Pero son las dos que yo quiero compartir con ustedes ahora. La primera es que nos muestra características de un espíritu. Un espíritu no tiene carne ni huesos, y carne y huesos se refiere a un cuerpo limitado físicamente, ¿sí? Eh, es lo primero. Lo segundo es que Jesús dice que Él resucitó y su cuerpo resucitado, ¿ya? Tenía la capacidad, ¿ya? De estar resucitado, seguir siendo un cuerpo humano y aún así cruzar la materia, ¿ya? Recuerden que en una oportunidad ellos están hablando, ¿ya? Y Jesús de repente aparece, todos quedan atónitos. De hecho, aquí justamente ocurre lo mismo. Jesús de repente se aparece, ¿ya? Entonces, el cuerpo resucitado de Jesús le permite tener
características sobrehumanas, pero sigue siendo un cuerpo humano, ¿ya? Por eso Jesús dice, miren, es mi cuerpo, yo no soy un espíritu. Por lo tanto, Jesús no resucitó solo en espíritu, resucitó corporalmente. Y ese cuerpo resucitado le permitía hacer cosas que ni usted ni yo podemos hacer, ¿ya? Obviamente, esto nos muestra también lo que va a ocurrir con nuestros cuerpos glorificados. Pero aquí ya es pasando un poquito de películas, ¿no? Hay hermanos que anhelan el cuerpo glorificado porque dicen que van a poder volar, ya. Había un grupo en mis tiempos, cuando era joven yo, un grupo que se llamaba, bueno, era un dúo, el dúo Sal. Ellos tenían una canción, sí, de que ellos cuando Jesús viniera y escucharan el momento del llamado del Señor y nuestros cuerpos fueran glorificados. Yo, Florencio, el que hizo la canción, decía que íbamos a poder andar volando entre los planetas, en el universo, ya. En ninguna parte de la Biblia dice literalmente eso. Pero sí, la Biblia nos enseña de que el cuerpo glorificado va a tener capacidades que hoy día no tenemos. ¿Sí? De partida va a ser un cuerpo que no va a estar sujeto al pecado. Ay, ya con eso yo ya estoy más que... No tengo más que... No quiero más que eso. Un cuerpo que ya no va a estar sujeto a las pasiones carnales, ¿no? Siempre vamos a seguir teniendo pasiones, pero van a ser pasiones santas, ¿no? Entendiendo la palabra, el término pasión como una emoción fuerte, pero no producto de la pecaminosidad, no producto de una naturaleza caída, sino una naturaleza absolutamente renovada, ¿no? Lo corruptible se va a vestir de incorruptible. Y eso maravilloso va a ocurrir con nosotros. Así que, como no tenemos mayor dato sobre eso, no vamos a hablar más sobre esto. La idea es que nos quede el gustito para seguir siendo fieles al Señor, porque algún día lo vamos a disfrutar. Y ahí tal vez nos juntemos y digamos, oh, esto era, ¿eh? Andaba cerca, voy a decir yo. ¿Ya? O tal vez andaba más perdido que el teniente gallo, pero no importa. El tema es que nos enfocamos aquí en la definición de espíritu. Jesús dice, Dios es espíritu, y Jesús mismo enseña que un espíritu no tiene ni carne ni hueso, ¿ya? Por lo tanto, cuando miramos, cuando queremos ver a Dios, tenemos que verlo como espíritu, ¿ya? ¿Cómo definimos espíritu si no vemos, si un espíritu no se ve, ¿no? No tiene una forma que le limita. ¿Cómo entonces podríamos nosotros definirlo? Ya, la única forma de poder definir un espíritu ya es ahí, sujetándonos a lo que la palabra del Señor dice. La Biblia enseña que los ángeles son espíritus, espíritus ministradores en hebreos, ¿ya? Y ellos tienen la capacidad de andar a velocidades, ¿sí? O si es que no vienen de un lugar a otro, pasan desde la misma presencia de Dios acá, ¿ya? Porque volvemos a decir, aquí entra el tema de cómo nosotros vemos las cosas y las comparamos humanamente, especialmente cuando hay visiones. Muchos hermanos cometen el error de que ven una visión, ¿sí? Y creen que esa visión les está mostrando una realidad absoluta. No es así, hermanos. Alguien puede decir, no, es que yo tuve una visión es eso, es algo, ¿sí? Que Dios me ha permitido ver, pero no significa que es tal y como es. Todas las cosas espirituales van más allá de nuestro entendimiento humano. Y ese es el problema cuando hermanos que dicen que han ido al infierno, hermanos que dicen que han ido al cielo, ya. El tema que usted contrasta, el dicho de un hermano u otro hermano, ¿cierto? Que dicen que fueron al cielo, que estuvieron en el infierno, y cada uno da su propia visión de lo que vieron. ¿Ya? Yo creo que ellos deberían ser un poquito más sujetos a la palabra del Señor. No estoy diciendo que no es verdad lo que hayan visto, pero creo que Pablo fue muy sabio, ¿no? Él dice que fue arrebatado al tercer cielo, al paraíso, y vio cosas inefables, y él prefirió no hablar del tema. Solamente dijo, fui llevado. Creo que sería lo más prudente. Ahora, sé que hay personas que dicen, no, es que esas visiones son buenas, ya, porque nos enseñan. Pero mi pregunta es, ¿por qué esas visiones nos tienen que enseñar? Si la palabra de Dios debería ser la que nos enseña. Y este es un problema, porque el cristiano prefiere darle preferencia a la visión, al sueño, que a la palabra de Dios. Y eso muestra una pereza espiritual tremenda, ¿sí? Pereza espiritual porque no vamos a la revelación que es 100% segura, que es la palabra de Dios, y preferimos sujetarnos, ¿cierto?, a manifestaciones que Dios, en algunos casos, cuando son reales, Dios ha permitido que las veamos. ¿Ya? Nunca me voy a olvidar una vez que íbamos en un viaje cuando yo era joven, años atrás, y el hermano decía que él vio en visión, ¿cierto? Porque había muchos hermanos que veían muchas cosas en visiones, y dice que
íbamos de noche, íbamos en un bus, entonces el bus como que el hermano empezó a quedar dormido y casi no nos volcamos, ¿no? Y dice que un hermano vio alas a los lados, ¿cierto? Entonces se dedujo que eran ángeles, un ángel agarró el bus, ¿no? E impidió que chocáramos. Hermano, bien, está bien, si tal vez el hermano lo vio, yo no tengo por qué dudar de que él lo haya visto. Pero fíjense, cuando nos volvemos adictos a visiones y a sueños, no deberían ser. Yo creo que Dios da sueños y visiones, hermano. Creo que no hay ninguna parte de la Escritura que nos prohíba creer eso. Sé que hay muchos maestros de la palabra que no lo creen, hermanos que no creen en eso. Hay otros que no solamente creen, sino que le dan boga. No, creo que está ahí en la palabra, pero nunca nos quiere decir la palabra que dependamos de ellas. Nuestra única dependencia tiene que ser de la palabra del Señor para conocer a Dios. Y en este caso, la Biblia nos enseña que Dios es espíritu y que los espíritus, Dios por lo tanto, como espíritu, no tiene huesos ni carnes. ¿Ya? Y aquí es donde vienen los problemas, ¿no? Ya. Si yo no veo que Dios es espíritu, por lo tanto tiene una naturaleza diferente a la mía, no tiene un cuerpo humano, no tiene un cuerpo físico, viene la pregunta, bueno, ¿y cómo se vio, cómo el caso de Génesis, se recuerdan que lo vimos? Dios toma formas, que es otra cosa, para el manifestarse, ¿ya? El Espíritu Santo se manifestó, según Lucas, en forma corporal, como una paloma descendiendo sobre Jesús, ¿ya? Y no hay ningún problema con eso, pero tenemos que entender que es Dios tomando forma, no es que sea su forma, ¿ya? Y aquí es donde entran los problemas. Ya. Como tenemos una visión humana de Dios, al ignorar esto, que Dios es espíritu, bueno, ¿qué es Dios? Dios es hombre o mujer. Una de las típicas, ¿no? Masculino o femenino. ¿Ya? Obviamente las feministas van a decir que es femenina. ¿Sí? Los machistas vamos a decir, bueno, yo no me incluyo, no me creo machista, ¿cierto? Pero ¿cuántos de nosotros los hombres? No, es que Dios es hombre. Ay, pero ¿cómo usted sabe que es hombre? Es que dice que él es padre y no dice que es madre. ¿Ya? Y ahí es donde, si entendiéramos la base de esto que estamos viendo, que Dios es espíritu, no tendríamos ese problema. Entenderíamos que cuando Dios se hace pasar, ¿cierto? O toma la forma o toma la figura de padre, sencillamente es porque él está manifestando una cualidad de relación con nosotros como padre. Pero fíjense que en el Salmo, en uno de los Salmos, dice que el que mora, ¿cierto? Lo voy a buscar, creo que es el Salmo 91, dice que bajo sus alas, ¿sí? Y habla sobre las figuras del polluelo, hermanos, ¿ya? Entonces, los polluelos, ¿bajo qué alas se esconden? ¿Bajo las alas del gallo? No sé si alguno de ustedes es de campo o sabe eso, ¿ya? Yo lo vi, gracias a Dios, lo he visto muchas veces en momentos que he tenido la oportunidad de estar en el campo. Siempre De la la mamá gallina. gallina, ¿no? La De la mamá gallina. gallina. Los polluelos se esconden debajo de la mamá gallina. Me tocó viajar al sur hace unos años atrás por mi trabajo. Mientras comíamos, estaba lloviendo y eran como, no sé, como 12, como 15 pollos, todos debajo de las alas de la gallina. ¿Sí? Y Dios se hace representar como gallina. Por lo tanto, está dando una característica femenina de él. Entonces Dios es macho y es hembra. ¿Sí? ¿Cómo le llaman hoy día a los que tienen los dos sexos? Se me olvida siempre el nombre. Hermafrodita. Eso, gracias. ¿El Señor es hermafrodita? No, no es hermafrodita. Es espíritu y él toma formas, ¿ya? Toma formas. Déjenme buscar acá. Claro, el Salmo 91, ¿no? Se me había olvidado este Salmo. Es que donde ya no lo tengo abierto ahí en el Salmo 91 la Biblia. Dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Esa es una figura absolutamente femenina. Les quiero compartir otra figura maravillosa, que no es figura más que nada, sino que es la etimología de una palabra, la palabra misericordia. La palabra misericordia es una palabra maravillosa, especialmente en el hebreo, ¿ya? La palabra misericordia, la palabra compasión, viene del seno materno, ¿sí? Del seno. Fíjense bien, hermano, no de los senos, porque para nosotros, ¿cierto? Los senos son los dos pechos de la mujer, ¿no? Sino el seno. Se refiere, el seno era la parte justamente entre los dos pechos, ¿cierto? De una mujer. Ese lugar ahí. O sea,
el pecho mismo. La palabra misericordia viene y tiene relación con, con esa palabra, con el seno, ¿ya? Materno, no paterno. Y nos habla de esa compasión, de esa bondad tierna, maravillosa de nuestro Dios por nosotros. Es cuando la mamá ha tenido el bebé y lo primero que hacen, se lo pasan, ¿cierto? A la mamá. ¿Y qué hace la mamá? Se lo pone en su seno, ahí. Y ahí el niño llora y deja de llorar. Después que el infame del doctor, bueno, hoy día creo que ya no se hace eso, estoy medio anticuado, ¿eh? Le pegan un palmazo, ya no se hace eso. Pero antiguamente se le pegaba, entonces, lloraban, ya, está bien. Se lo pasaban y el bebé, al ponerse en el seno materno, seguramente al escuchar, boom, 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 ese sonido maravilloso del corazón de su mamá palpitando, ¿cierto? Y que estuvo acostumbrado porque tuvo 9, 8, 7 meses, dependiendo de lo que haya estado, pongámosle un tiempo normal, 9 meses, sabía, conocía ese sonido, y ahí él encuentra calma, encuentra amor, se vuelve a sentir cuidado después del trauma que significó salir del vientre de su mamá, ¿cierto? Salir a esta realidad, a un ambiente absoluta y radicalmente diferente. Todos entendemos lo que es ese shock, ¿no? Que se produce, ¿ya? Pero se calma cuando el bebé es puesto en el seno materno. Y la palabra misericordia, compasión, tiene que ver con eso, viene de ahí. Entonces, fíjense que la palabra misericordia entonces tiene que ver con el lado femenino de Dios. ¿Ya? No es que Dios tenga un lado masculino y un lado femenino, para nada. Dios es espíritu, está fuera de nuestra realidad como seres humanos, pero Él, para que le entendamos de una forma más profunda, se adecua a las circunstancias para enseñarnos. Él es padre, por supuesto que Él es padre, pero también tiene una compasión tan hermosa hacia nosotros como la tiene una madre. Los que luchan porque Dios es que es padre y por eso es hombre, y otros que luchan, no, es que es mujer, eso es netamente algo fuera de todo pensamiento bíblico. Hermanita Miriam. Sí, consulta. Bueno, aquí dice, con sus plumas te cubrirá, ¿cierto? Y debajo de sus alas estará seguro. Entonces cualquiera podría pensar que Dios tiene plumas, ¿cierto? Claro, sí, tampoco puede ser un pájaro, pero puede ser como las comparaciones que hablábamos la semana pasada. Pero exacto. Hay una parte de la Biblia al principio, dice que Dios creó al hombre a imagen y semejanza, lo creó. Entonces eso nos da a entender que él es hombre, ¿o no? Todo lo contrario, ¿no? Sí, su cita lo deja clarito. Dios los creó a ambos, ¿sí? A ambos. Sí. A su semejanza. Y de hecho que creó al hombre primero, pues. Súper machista Dios. Nos creó a nosotros primero. Ya, les quedó clarito, ¿no? Sí. Puede ser ahí como dar la seguridad, o sea, igual yo creo que sea hombre, que sea mujer, creo que no es tan relevante. Que Él es Dios soberano es lo más importante. Pero ese punto nos puede dar como la seguridad de que Él es hombre. Porque tristemente, yo en mi trabajo en el supermercado, yo trabajo en el líder, y ahí yo les hablo a mis compañeras, pero ese es un tema de que si es hombre o es mujer. Entonces, como el conocimiento que ellos tienen es más tirado a lo humano, a lo místico de lo que es Dios. Entonces, a final de cuentas, para ellos Dios no es espíritu, sino que es más tirado a ser mujer. ¿Entiendes? Entonces, pero yo puedo entender porque hay una ignorancia de no leer la palabra. Obviamente. Pero si pudiéramos, no sé, tomarnos de la Biblia, creo que ese punto de la creación de Dios, a semejanza, dice, lo creó, puede tomarse como que es hombre. Claro. Creo que es todo lo contrario, hermanita Miriam, porque lo citó, ¿no? El Génesis capítulo 1 nos muestra la creación en forma general. Ya. En el Génesis capítulo 2 la detalla, ¿cierto? En el Génesis capítulo 1, él sencillamente deja claro que él los creó a ambos a su imagen y semejanza, al hombre y a la mujer, ¿cierto? En Génesis capítulo 2, primero creó al hombre y luego crea a la mujer. Lo saca a la costilla del hombre, pero la mujer no es creada a imagen del hombre, es creada a imagen de Dios. Por lo tanto, el hombre como la mujer tienen la imagen de Dios. Entonces, eso nos muestra que Dios no es ni hombre ni es mujer, sino que el hombre y la mujer tienen la semejanza de Dios sobre ellos. Y ahí hay un tema de equilibrio perfecto, ¿ya? Absolutamente un equilibrio perfecto.
El otro problema, que cuando hablamos cuando la gente habla de que Dios es hombre, creo que debería decirse más masculino o femenino, ¿sí? Porque hombre significa un hombre, ¿no? Dentro de una especie no necesariamente un hombre, los animales también tienen masculino y femenino, ¿ya? Y hay gente, claro, que dice que Dios es espíritu, pero es un espíritu masculino, ¿ya? Y obviamente las que están del otro lado, las mujeres, van a decir, no, es un espíritu femenino, porque así es como se le ve. Entonces, lo que estamos hoy día, ¿cierto?, viendo a través de la revelación, y le agradezco justamente esa cita porque es precisa, hermana querida, más lo que acabamos de ver, que Dios es espíritu y un espíritu no tiene cuerpo ni carne, ¿ya? Entonces, tenemos que llegar a un solo punto en la escritura, de que Dios no es ni hombre ni es mujer. Y yo sé que esto choca muchas veces la mente, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a todo verlo macho y hembra, ¿sí? Pero ¿qué nos quiere mostrar Dios? Recuerden, cuando nos topamos con este tipo de cosas, ¿qué tenemos que hacer? Dios es incomparable. Si fuera comparable, podríamos decir, Dios es como el hombre y como la mujer, ¿ya? Tiene los dos sexos. No, Dios no tiene sexo. Dios no tiene sexo, ¿ya? Con todo el respeto que el Señor se merece, y para Él esto no es escandaloso, Él no tiene ni un pene ni una vagina, hermanos queridos. Él no tiene pechos, ¿ya? Ni tampoco pecho así flaquito como los tenemos nosotros los varones. No, Él no tiene un cuerpo físico, Él es espíritu. Entonces, aquí es cuando comienza a cuajar el tema de todo lo que nos demoramos en 4 estudios para ver la incomparabilidad de Dios, ¿no? Cuando ahora nos encontramos con este primer punto, que Dios es espíritu. ¿Qué significa que Dios es espíritu? No es hombre, no es mujer, es espíritu. Los espíritus no tienen sexo, ¿ya? Yo sé que para muchos aquí se les complica y tratan de buscar de aquí, de allá. No, pero hermanos, cuando nosotros sencillamente vamos a la palabra, que hay más problemas cuando creemos que los espíritus tienen sexo, ¿sí? En ninguna parte de la Biblia habla de que son ángeles hombres y ángeles mujeres, ¿ya? Aunque hoy en día en la cultura hay fotos de ángelas maravillosas, ¿no? Y digo Ángela, no me refiero a la hermana Chilita, ¿no? A la Ángela, como dice el hermano Sergio, ¿ya? Sino a dibujantes que dibujan a los ángeles como mujeres. No, eso no existe. No hay ninguna porción en la escritura que nos haga creer que los ángeles son machos. Ese es el tema, mis queridos hermanos. Y sobre Dios, menos todavía. Menos, hermano Marcelo. No, es que aquí Sandra me está haciendo una consulta y se la hago a usted para que usted la aclare mejor. Dice que cuando seamos transformados tampoco tendremos sexo. Ya. Recuerde que una cosa es Dios. No lo rete, hermana, si está bien. A ver, recordemos que estamos hablando de Dios, no de nosotros. Nosotros somos seres humanos. Nuestro cuerpo va a seguir siendo humano, pero transformado. Nunca vamos a ser como Dios. Jamás nunca, ¿sí? Es lo primero que tenemos que tener claro. Por lo tanto, si ahora yo entrar en el tema de cómo hacer nuestro cuerpo transformado, me estaría pasando a otro tema y no me quiero desviar, ¿sí? Cuando yo creo que aquí unos 3 años más terminemos este estudio, si quieres podemos tocar ese. Sí, mientras tanto, solamente dejar claro eso, ya, para que no nos desviemos del tema. Nuestro cuerpo es otro tema, porque nosotros nunca vamos a llegar a ser dioses. Estamos hablando de Dios, ¿sí? Aún los ángeles. La Biblia enseña que los ángeles son espíritus, ¿sí? En Hebreos, lo cito si quieren leerlo ahí, ¿no? Al final, ¿cierto? De lo que el Señor nos está hablando sobre sobre la superioridad del Señor Jesucristo, ¿ya? Dice, hablando de los ángeles, ¿no? En Hebreos 1:14, ¿no son todos espíritus administradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Espíritus servidores, espíritus administradores, de Dios. Voy a dejar esa acotación, ¿no? De Dios, no de nosotros, no son Perkin nuestros, no son Jaime nuestros, ¿ya? No, son servidores de Dios. Y porque son servidores de Dios, Dios los envía, ¿cierto?, a ser un apoyo para nosotros, ¿ya? Para todos nosotros como hijos de Dios, ¿ya? Pero ellos son espíritus. Pero hay una diferencia entre ellos y Dios. Tampoco podemos nosotros
comparar directamente al espíritu que es Dios o a Dios que es espíritu con el espíritu o los espíritus angelicales. ¿Y cuál es la gran diferencia? La primera es que el gran espíritu, ¿cierto? El creador, es eso, él creó. Nadie lo creó a él. Él crea a los ángeles. Los ángeles son espíritus creados, son espíritus que son criaturas. Ahí hay una diferencia radical. Por lo tanto, tampoco sería correcto decir que Dios es como un ángel o un ser celestial. No lo es. No necesariamente lo es. Por eso el otro término que tiene que ir de la manito de nosotros, uno era incomparable y el otro era la unicidad de Dios. Él es único. No podemos compararlo con nadie. Entonces, Él es un espíritu, los ángeles son espíritus, pero Él como espíritu está infinitamente por sobre los espíritus que son sus criaturas. De hecho, nosotros tenemos en nosotros mismos como parte esencial nuestra el espíritu, un espíritu, ¿no? Somos seres que tenemos un espíritu, ¿ya? No solo somos cuerpo, somos espíritu, ¿ya? Sin embargo, para nada es la realidad de Dios, ¿ya? ¿Vamos bien hasta ahora, hermano? Sí, vamos paso a paso. Si algún... Hermana Miriam, por favor. Mire, aquí en el Salmo 91, en el 11, dice, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Yo por ahí escuché que cada uno de nosotros teníamos un ángel que nos cuidaba. Ángel de mi guarda, dulce compañía. Ese, que se duerme a veces, pues, pastor. No me guarda. Sí, no, es medio despistado alguno. Y aquí, y con lo que usted está diciendo, y más este versículo puedo entender, dice, están al servicio de Dios, porque dice, pues a sus ángeles mandará, Dios mandará. Así es. Pero eso de que nosotros tenemos un ángel que lo guarde, ¿es así? ¿Están así? Porque, no, la verdad es que no hay ninguna base bíblica para poder afirmar eso. Claro, porque hay gente que cree en los ángeles, pues, ¿sí? y aparte que nombra a miles de ángeles que no salen en la Biblia. Totalmente de acuerdo con eso. Tristemente eso es una realidad. Sí, ¿ya? Esa era mi pregunta. Sí, sobre eso, hermano, miren, hoy día pastores, maestros enseñando sobre los ángeles y pasan tiempo y para enseñar de los ángeles, hermano, se quedan cortos de repente con lo que quieren explicar. Entonces comienzan a escarbar y a sacar nombres de ángeles de la literatura judía, ya de los rabinos, literatura rabínica, e incluso algunos que han llegado a sondear libros medio esotéricos, hermano, así de sencillo, todo con tal de poder rellenar el tema de los ángeles. Y la pregunta es, ¿para qué está la Biblia? ¿La Biblia está para que conozcamos a los ángeles? No, que son realidades importantes de conocer. Sí, conozcámoslo, pero con lo justo y lo necesario que la Biblia nos habla de ellos. Es fácil perder la perspectiva, ¿no, hermanos? Es fácil quitar los ojos del Señor Jesucristo. ¿Ya? ¿Y cuántos hijos de Dios hoy día se pierden en tantas cosas, hermano? ¿Ya? Yo no tengo ningún problema en que se estudie, por ejemplo, el tabernáculo, las cosas del Antiguo Testamento. Es maravilloso, siempre y cuando lleguemos a Jesús. No solo para conocer cómo era el ritual judío, no, es que Israel está de moda, como está la guerra, tenemos que aprender todo sobre Israel. No. La Biblia no está para que yo conozca a Israel, la Biblia está para que yo conozca al Dios de Israel, ¿sí? Al Señor. ¿Ya? Lo que pase con Israel, obvio, puedo saber cosas, pero tampoco está todo claro sobre Israel, porque lo que nos habla sobre Israel tiene que ver con Dios, el Dios de Israel, el Dios que tiene propósito con Israel. El enfoque debe ser radicalmente importante en nuestras vidas, queridos hermanos, ¿sí? ¿Qué nos dice la Biblia? Que Dios manda a sus ángeles, ¿sí? Si hay uno por cada cristiano, no tengo la más remota idea. He escuchado algunos versículos, pero que si uno los ve en el contexto no tienen nada que ver, ¿ya? Son ángeles, son espíritus, son superiores a nosotros y son enviados por Dios para que sirvan, ¿sí?, en nuestro camino de salvación mientras estamos acá en la tierra. Como dice un hermano en un canto muy lindo, hermano Marcos Vidal, ya, solo la eternidad o solo allá del cielo revelará los golpes que pararon en nuestro lugar, ¿no? Ahí estuvieron, como dijo la hermana, miran, algunos se quedan dormidos, otros no, ¿ya? Y de alguna forma nos han cuidado.
Por eso dije yo delante, fui cuidadoso. No es que yo no crea que haya habido un ángel cuando ese hermano dice que vio 2 alas cuidándole. No niego eso, sino que el tema es que esas alas, ¿cierto? No necesariamente significa que los ángeles todos tienen alas. La Biblia enseña que los serafines tienen alas, 3 pares de alas, pero no todos son querubines, no todos son serafines. En fin, todo eso, hermanos, con el fin de esto que estamos hablando sobre los ángeles, solamente con el fin de que nos mantengamos siempre enfocados, ¿sí? Siempre enfocados en quien quiere ser conocido. En este caso, el Señor Jesucristo, nuestro gran Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nuestro gran Dios triuno. ¿Sí? ¿Estamos bien? Continuamos, hermanos queridos, sobre esta naturaleza espiritual del Señor, ya. Lo otro que va de la mano con que Él es espíritu, que Él es un espíritu personal, significa que Él es persona, no es un espíritu etéreo, ya, no está limitado como nosotros, ya, pero Él es un ser espiritual, ese es el punto. Y como ser espiritual, no tiene un cuerpo limitado como el nuestro, no tiene un cuerpo físico, no tiene una imagen como la nuestra, ya, Él toma forma para que le podamos conocer en algún momento, si Él quiere. Hermano, yo jamás ni en sueño lo he visto al Señor, ya, y no tengo, gracias a Dios, ningún problema con eso. Hoy, porque cuando era joven sí tenía problemas con eso. Decía, Señor, le mostráis visiones, sueños, todos los hermanos, y a mí no, parece que me amáis menos. ¿Será que nunca me arrepentí? ¿Será que no soy tu hijo? ¡Oh, llorar, hasta que entendí el tema de la fe y bien, que bien por los hermanos que reciben sueños y visiones. No hay ningún problema. Eso también de oír la voz audible de Dios. ¿Ya? Así que tenemos que entender que Él es un ser personal y espiritual. A eso se refiere la palabra de Dios cuando hablamos de que es un espíritu. No es una fuerza, ¿cierto? No es algo etéreo, así como esotérico. No. Él es personal. Tiene intelecto, tiene voluntad, tiene emociones, porque es un ser que es espíritu. ¿Ya? Bien. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos queridos? Si hay alguna duda para pasar al siguiente punto. Hay otra diferencia, pero que eso lo vamos a ver después, que obviamente lo diferencia absolutamente como un ser espiritual de los seres angelicales, los seres celestiales, que también son espíritus, ¿ya? Y es que Él es un ser espiritual, personal y triuno. Eso lo hace absolutamente diferente a los ángeles y diferente a cualquier otro ser. La triunidad de Dios es una característica maravillosa que hace a nuestro Dios, es una de las características que lo hacen absolutamente único. Para adelantar un poquito, solo el cristianismo bíblico, mis queridos hermanos, cree en un Dios triuno. Todas las sectas están en contra de esto. Todas las otras religiones están en contra de esto. Aún hasta el catolicismo, que parece ser bíblico, o tuvo sus raíces en la Biblia, ya tampoco definen concretamente al Dios como la Biblia lo define como ser triuno, ¿ya? Y eso es lo maravilloso, porque al verlo como un ser triuno, ¿ya? Un ser espiritual y que es triuno, volvemos a ver la incomparabilidad de nuestro Dios. Bien. Ahora, este ser, ¿sí? No, es que ahí, con todo lo que usted está hablando, se me vino a la mente cuando se le presenta a Moisés y le dice, yo soy el que soy. Entonces, ese término como que a uno lo deja totalmente Exacto. incomparable. Solamente Él es quien es. Exactamente. Sí, y lo vamos a examinar, ese nombre maravilloso de Dios, ¿no? Gracias, hermano Marcelo. Imagínense, estamos entrando recién. Ya, así que vamos con la siguiente revelación de Dios sobre sí mismo. Un ser que es espíritu, que es personal, que es triuno. Pero Él es, aparte de eso, Él tiene una característica que lo hace independiente absolutamente de su creación, que es la eternidad. Y aquí entramos en un tema, hermanos, siempre aquí uno tiende a caer o bordea en la filosofía, ¿no? El comenzar a pensar, pensamiento así como bien profundo, ya de tomar caldo cabeza. Es inevitable, hermano, pero sí, la idea es que
La diferencia con que sea un pensamiento meramente filosófico es que cuando nosotros examinemos cada uno de estos atributos, nosotros deberíamos ser llevados, una, a ser transformados en nuestra forma de ver a Dios, y en segundo, a tener una reacción de cerrar los ojos y decir, Señor, realmente eres, wow, maravilloso, ¿sí? Eres glorioso. Con razón mi alma quiere adorarte, sí, con razón. Con razón los ángeles te adoran, con razón eres el centro del universo, eres formidablemente maravilloso, ¿ya? Esa es la diferencia entre caer solamente en una especulación filosófica, pensamientos filosóficos, que la eternidad, antes del fin, después del fin. La idea es que esto nos impacte, hermanos, y nos haga ver. Recuerden, es Dios diciéndome, yo soy un ser, que soy personal, pero soy espíritu. Y ahora, yo soy un ser eterno, y soy un ser eterno en su plenitud. Y aquí les invito a que entremos un poquito en este tema de la eternidad. Si alguno de ustedes, por favor, me ayudara con Isaías 57:15, y si lo pudiera leer, por favor. Amén. Por favor, hermano. Así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Bien, gracias, hermano. ¿Sí? Lo maravilloso aquí, hermanos, es cómo él se define, ¿no? La versión Jerusalén dice, el que mora por siempre, ¿sí? La NBI dice, el que vive para siempre, ¿sí? Y fíjense que todos se refieren a lo mismo, ¿no? El que vive para siempre, Dios habla hoy, la Biblia de las Américas, ¿sí? El que vive para siempre. Y como yo les expliqué, hermanos, el tema de las versiones muchas veces tiene que ver con compararlas, porque nos trae riqueza eso, ¿no? Y hay veces que uno va a quedarse con, esto me trae más luz, ¿no? Pero aquí, en este versículo, amo la Reina Valera, ¿ya? La amo, porque lo dice de una manera tan maravillosa, porque fíjense, todas las otras dicen el que vive para siempre, ¿cierto? El que existe para siempre, eso es eternidad, ¿no? Para siempre, lo vamos a ver ahora. Pero la Reina Valera lo dice de una forma tan linda, porque dice, el que habita la eternidad. Eso lo encuentro maravilloso, es una descripción fantástica de la eternidad. Todos los términos, todas las otras frases significan lo mismo. Habitar la eternidad es exactamente lo mismo. Hermanos, es el mismo significado. Nos está hablando de que Dios está por siempre, existe por siempre, ¿sí? Por siempre, pero fíjense que el concepto de la eternidad no es cronológico para nosotros, como lo es el tiempo para nosotros. Nosotros vamos hacia adelante. Muchos quisiéramos poder volver atrás, pero no podemos volver atrás, ¿no? Por eso el gran filósofo bíblico Salomón, en el libro de Eclesiastés, dijo, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, para que cuando vengan los días malos, ¿cierto? No mires atrás y digas, no he tenido en ellos contentamiento, como queriendo decir, pucha, ¿qué daría yo porque Dios me diera la oportunidad de volver atrás para cambiar? No, el tiempo no pasa en vano. Es así, ¿no, hermanos? Más canas, más arrugas, con deficiencias físicas, exactamente, y un sinfín de cosas. No pasa en vano, ¿no? Porque nosotros vamos hacia adelante. Cuando la Biblia enseña que Dios es por siempre, nos está diciendo que Él no solamente va hacia adelante, sino que va hacia atrás. Pero la verdad es que esto también es un problema, porque no es que Dios vaya a nuestro pasado o vaya a nuestro futuro, sino que su existencia está en un presente continuo, ¿sí? Para Él no existe ni el pasado ni el presente. Ya, tomémonos un café porque con esto ya nos va a empezar a doler la cabeza. ¿Ya? ¿Cómo explico yo, cierto? ¿Cómo les explico yo a ustedes un ser que existe antes del principio? No entiendo. Soy sincero, no, yo no lo logro comprender, solamente lo creo por fe. Y un ser que si todo termina, ese ser va a seguir existiendo.
tiene una existencia continua, es un presente continuo. Esa es la eternidad. Y nosotros lo definimos tan sencillamente, ¿no? Decimos que es eterno, no tuvo ni principio ni tiene fin. ¿Sí? Es fantástica la definición. Pero si uno empieza a pensar en eso, luego ya le empieza a doler la cabeza. Ay, que no entiendo. ¿Y saben por qué pasa eso, mis queridos hermanos? Porque nosotros no conocemos nada ni nadie que no haya tenido principio. ¿O no? Los científicos nos quieren dejar creer de que el universo no ha tenido un inicio en algún momento. Hoy día se habla de que hubo una explosión, el Big Bang. Hay científicos que hoy día ya están rechazando esa teoría. Y así sucesivamente, todas las cosas científicas van cambiando. Siempre se levanta uno que contradice este, y está bien, porque así es la ciencia, ¿no? Pero la palabra de Dios es radical cuando nos dice que Dios no tuvo ni principio ni tendrá fin. Él es por siempre. Fue, es y será. Cuando la Biblia dice el que era, el que es, ¿sí? Y el que ha de venir, está usando un lenguaje humano para definirnos una cualidad de Él que va más allá de nuestro entendimiento, porque vuelvo a decirle, ¿cómo yo, ¿sí?, puedo explicar lógicamente algo o alguien que no tuvo un principio? ¿Con qué lo comparo? Tendría que encontrar a otro ser, otra cosa que no tuvo principio. ¿Qué no tuvo principio? Algunos se van en lo más filosófico, ¿cierto? Los pensamientos y en fin, cualquier otra cosa media metafísica. Pero la Biblia dice que solo Dios habita la eternidad, nadie más. Solo Dios es eterno. La eternidad es una característica que le pertenece a Él y a nadie más. Es el único ser que existe que es eterno. No hay más. No hay ninguno más. Y aquí, queridos hermanos, yo no sé si ustedes han escuchado, creo que cuando compartimos sobre este tema, hace muchos años atrás, tal vez me estoy creyendo para no tener que arrepentirme, ¿no? Pero creo haberlo enseñado lo mismo que voy a decir ahora, ¿no? Sí, estoy casi seguro, 99.9%. Enseñar que el alma es eterna. Yo he escuchado muchos pastores, muchos hermanos que dicen que el alma es eterna, ¿sí? El problema que tenemos cuando enseñamos que el alma es eterna es que chocamos con la realidad de que solo Dios es eterno, ¿sí? ¿Qué significa que un ser es eterno o que algo es eterno? Significa que no tuvo principio, ¿sí? Y en ese sentido, solo Dios es eterno. Por lo tanto, el alma no puede ser eterno, ¿sí? El alma debería ser definida de otra manera, no como eterna, porque sí tuvo un principio, hermanos, ¿sí? ¿Cuándo comenzó el alma de Adán? Cuando Dios formó, ¿sí?, del barro su cuerpo y sopló sobre él espíritu de vida, y fue el hombre un ser viviente, como dice algunas versiones, y otra fue un alma viviente. Ahí comienza el alma. Hoy día nosotros especulamos, no tenemos ni idea cuándo, ¿sí? Pero los que creemos que desde el momento de la concepción se forma un ser humano, creemos que en ese momento, ¿sí?, Dios permite que se geste un ser humano, ¿ya? Y ahí comienza a nacer, ¿sí?, el alma. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque el alma es una parte de esencia nuestra. Cuando nosotros creemos que Dios, el ser humano es espíritu, alma y cuerpo, que es lo que yo creo, ¿ya? Hay hermanos cristianos, grandes expositores de la Biblia, que no creen que el alma y el espíritu es lo mismo. ¿Ya? Yo no me voy a meter a discutir sobre eso. Estoy diciendo solamente lo que yo encuentro en Primera Tesalonicenses, donde habla claramente de un ser tripartito, ¿ya? Entonces, yo no puedo separar el alma, el espíritu y el cuerpo mío. No puedo. Soy un ser integral. Por eso hay que tener cuidado cuando uno dice, hermano, yo tengo un don de parte del Señor. En las noches me desdoblo, ¿cierto? Y me voy volando. Wow, eso es complicado, hermano. Ya, pero como no es nuestro tema, no voy a tocarlo. No, mejor no me meto porque si no, no voy a terminar nunca. El alma, volvamos al alma, ¿ya? El alma
fue creada, en un momento existió. Hubo en un momento en que esa alma comenzó a existir. El alma no es eterna. Los ángeles tampoco lo son. Solo Dios es eterno. Los ángeles y el alma deberían ser descritos de otra manera, como inmortales. ¿Sí? Los mormones creen que el alma siempre existió. De hecho, ellos creen que hay una fila de almas, ¿sí? Allá en el cielo, esperando que un hombre y una mujer tengan relaciones sexuales para que ¡puc! Se forme un cuerpo y pueda venir el alma a meterse a ese cuerpo y transformarse en un ser humano. Eso es lo que creen los mormones, ¿ya? Nosotros no creemos eso, hermanos, ¿sí? Y por eso ellos creen en la preexistencia, ¿no? La verdad es que ningún ser humano tiene preexistencia terrenal. Cuando la Biblia enseña de que el Señor nos conoció desde antes de la fundación del mundo, como algunos afirman que eso está diciendo que nuestra alma sí es antes, es preexistente, no, lo que ese versículo solo nos está diciendo que el Señor en su omnisciencia, que la vamos a ver después, conoce todo lo que humanamente y cronológicamente ocurrió en el pasado, en el presente y en el futuro. ¿Ya? Esa es otra cosa maravillosa y fantástica de nuestro Dios, que es su omnisciencia, ¿ya? Pero mientras tanto, volvamos al tema de que solo Dios es eterno. El ángel y el alma son inmortales, significa que no mueren. Eso significa que cuando yo muero, el alma sigue viviendo. Lo que muere, lo que deja de existir es mi cuerpo, pero el alma sigue existiendo. Y eso también es una enseñanza bíblica. Pero eso no significa que el alma sea eterna, significa que el alma no muere, por lo tanto es inmortal. ¿Ya? Es una creación inmortal. Lo mismo los ángeles. Los ángeles fueron creados y no van a morir. Han existido siempre desde que fueron creados. ¿Estamos entendiendo la idea, mis queridos hermanos? ¿Sí? Háganme así por si lo estamos entendiendo. ¿Ya? Genial. Ya. Doy un poquito de énfasis a esto, hermanos, porque lo más probable es que ustedes se encuentren en algún momento escuchando, tal vez, en sus iglesias diciendo que el alma es eterna. ¿Ya? La verdad es que el alma no es eterna, el alma es inmortal. Pero inmortal tampoco significa que no puedes morir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si Dios decide matar a un ángel, quitarle existencia a un ángel, ¿el ángel va a seguir viviendo? No. El alma, por ejemplo, y el ángel tienen existencia inmortal dependiente, dependen de Dios. ¿Sí? Dependen de Dios. Solo Dios tiene eternidad y inmortalidad independiente. A él nadie le dio la inmortalidad o la eternidad. ¿Sí? Porque él tiene las dos características. Él es eterno y también es inmortal. Por favor, acompáñenme a 1 de Timoteo 6:16. Mientras ustedes buscan, vuelvo a hacer mención de esto. La eternidad habla de un estado de existencia, ¿sí? Que es, primero que nada, tenemos que entenderlo, está fuera de nuestro tiempo, de nuestra realidad temporal, cronológica, ¿sí? No tiene un punto de partida esa existencia. Ay, ay, ay. ¿Con qué lo puedo yo comparar si no hay otro ser que sea así? La eternidad está fuera de nuestra realidad y esto ya lo hace a un ser absolutamente incomparable. 1 Timoteo 6:16. Antes de leer, mis queridos hermanos, meditemos en esto. Dios, si todo dejara de existir, Dios sigue existiendo porque Él no tiene un fin. ¿Sí? Así como Él no tuvo un punto de partida en su existencia, tampoco tiene un punto de fin. Wow, vuelvo a decirle, hermano, qué caldo de cabeza es esto, pero ¿saben qué? Deja de ser un caldo de cabeza cuando yo tomo esto y lo pongo de la manito de lo que aprendimos. Un ser incomparable y único. Y ¿saben? Digo, wow, Señor, que eres maravilloso, eres fenomenal, eres un ser, wow, con esta pura característica ya eres digno de mi adoración. ¿Cómo no voy a adorar a un ser así? ¿Cómo no voy a inclinarme ante un ser que no tuvo un punto de partida ni nada podrá llevarlo a un punto final en su existencia, sino que Él da vida a todo, ¿sí? Y aquí es donde leemos 1 Timoteo 6:16. Si alguien puede leerlo, por favor.
Amén. Dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Gracias, hermano Marcelo. De la manito de Isaías 57:15, donde dice que él habita la eternidad, que él es por siempre, ¿no? Hay un término hebreo, el olam, que es el eterno, ¿no? Que es uno de los títulos de los nombres que Dios tiene en el Antiguo Testamento. Pero aquí el apóstol Pablo hace un uso de dos palabras maravillosas, ¿ya? Van de la manito. El ser eterno solo es uno. Solo existe un ser eterno y ese es Dios. Y esto lo hace absolutamente incomparable. La eternidad está por sobre la realidad de la creación. No solo, mis queridos hermanos, de nosotros los seres humanos, sino también de los seres celestiales. La eternidad de Dios trasciende a los seres celestiales, ¿sí? Si Dios permitiera que ningún ángel tuviera vida y todos dejaran de existir, Dios seguiría siendo eterno, seguiría estando ahí. Él está ahí, ¿sí? Sigue estando, siempre está, ¿ya? Y aquí el apóstol ocupa dos términos que quiero compartir con ustedes. El primero es, ¿ya? Inmortalidad. El único que tiene inmortalidad, ¿sí? Y esto es lo que yo les compartía recién. ¿Qué tipo de inmortalidad tiene Dios? El tipo de inmortalidad independiente. Dios no recibió la inmortalidad de nadie. Él la ha tenido por esencia siempre, pues Él ha existido siempre. ¿Sí? Los ángeles son inmortales, claro, no mueren, pero vuelvo a decir, esa inmortalidad es dependiente. ¿De quién depende? Del Creador, de Dios. Si Dios quiere quitar la inmortalidad a alguien, se la quita. ¿Ya? Así de sencillo, ¿sí? Porque Él es todopoderoso y puede hacerlo. Otra característica que vamos a ver después, ¿no? La verdad es que en Dios se van conjugando, se van tejiendo todas sus maravillosas características, ¿ya? Pero tenemos que irlo detallando para ir comprendiendo. La primera palabra entonces es inmortalidad. Solo Dios, ¿sí? Solo Dios es inmortal, independiente de todo y de todos. Fíjense que en 1 Corintios 15:53 dice que esto corruptible tiene que ser transformado en incorruptible y esto mortal tiene que ser transformado en inmortal. Significa que cuando el Señor nos dé un nuevo cuerpo, ese cuerpo va a ser inmortal. Por eso la Biblia dice que arriba, en la presencia de Dios, no hay muerte. Todo tiene inmortalidad en su presencia. Nosotros vamos a ser inmortales. Nunca más la muerte nos va a tocar. Nunca más. Pero esa inmortalidad nos es dada por Dios. Solo Dios tiene inmortalidad propia. ¿Lo entendemos, queridos hermanos? ¿Sí? ¿Vamos? Muy bien. Ya. Dios es el único ser que tiene inmortalidad independiente, trascendente, en sí mismo y por sí mismo. Esa es la diferencia en que Dios tenga inmortalidad. Por eso Pablo dice, el único que tiene inmortalidad, pero también significa que en otro sentido hay seres, ¿cierto? O realidades que no dejan de existir desde el momento que fueron creadas, como nuestra alma, como los ángeles, como los espíritus, ya, los demonios también, ya, que son espíritus, pero que está esa inmortalidad sujeta al único que es la fuente de la inmortalidad, que no muere, no muere. Y la segunda característica que usa el apóstol Pablo es luz inaccesible, ¿no? Esta palabra inaccesible significa inaccesible, ¿sí? ¿Ya? ¿Me quedó clarito? ¿Qué significa inaccesible? Que no puedes pasar, que no tienes acceso a, ¿ya? Llega un punto en que paras porque no puedes seguir más adelante hacia Él. Él dice que, Dios mismo, ¿cierto? Lo dice a través del apóstol, dice que Él es, y Él habita en luz inaccesible. Es un paralelo de lo que dice Isaías, el cual habita la eternidad, ¿ya? Aquí el Señor habita en luz inaccesible. Así de claro y así de enfático. Queridos hermanos, Dios es inaccesible porque Él habita en un nivel de eternidad que nosotros no podemos alcanzar. No podemos.
De hecho, cuando seamos transformados, como ya dijimos, ¿sí? Aún así, no vamos a ser eternos. ¿Qué significa esto, hermanos? Que primero, lo que hemos dicho varias veces, que solo Dios es eterno, y segundo, que por la eternidad vamos a depender de Él. Al estar en su presencia, esa inmortalidad nos va a abrazar, porque Él nos va a abrazar. Nada muere en su presencia, ¿sí? Nada deja de existir en su presencia, excepto que Él lo quiera. La eternidad es esa realidad que está sobre nosotros. Y aquí el apóstol dice que es inaccesible. ¿Se acuerdan de Isaías 57 que lo leímos? Ya. Así dice el alto, ¿sí? El alto, el sublime. Luego el Señor, eso es lo que dice Isaías de Dios, ¿no? Y luego Dios toma la palabra y habla de sí mismo. Dice, yo habito en la altura. Altura, ¿sí? Alto, habla de eso, de inaccesibilidad. No hay acceso. Inaccesibilidad, esa es la palabra. De inaccesibilidad. Dios es inaccesible. Ni tú ni yo nos podemos acercar a Él. No podríamos llegar a Él. Esa es la realidad de nuestro Dios. Wow. Por eso, hermanos, el Evangelio es algo maravilloso. Sí, hermana Miriam, dale. Es que él dice que él habita en las alturas, ¿cierto? Y nosotros, o la gente en general, piensa que el cielo es algo físico, ¿cierto? Se piensa que el cielo es, y cuando miramos hacia arriba, miramos hacia el cielo y piensa que Dios habita en un lugar físico. Exacto. Pero eso, por lo que usted está explicando, significa que Él es inaccesible, inalcanzable y está sobre nosotros. ¿Así es o no? Sin duda. ¿Es? Así es. Esa es la idea, hermana. Ya. Vimos cuando estábamos examinando el tema de la incomparabilidad de Dios y vimos el cielo, no sé si se recuerdan, no sé si estuvieron todos, creo que no, ¿ya? Pero ahí vimos que el cielo, al referirse como habitación de Dios, se está refiriendo a un lugar que está más allá de los cielos de los cielos. Los judíos, los hebreos tenían la mentalidad del cielo, ¿cierto? Y el cielo de los cielos. Ellos sabían que sobre este cielo había otro cielo y otro cielo, pero que Dios, que Jehová, que Yahvé estaba sobre esos cielos porque Él era el creador de todo. Entonces, tenían la idea de que en algún lugar allá, por sobre todos los cielos, estaba la habitación de Dios. Hoy día que sabemos que Dios es espíritu, la realidad espiritual de un ser espiritual es diferente a la nuestra. Algunos podrían pasarse un rollo y decir, ya, otra dimensión, la cuarta dimensión, la tercera, la quinta, la séptima, la octava, no sé. Pero efectivamente, al ser Dios espíritu, y Él al ser absolutamente infinito y al ser inaccesible, ya nos está mostrando una realidad, que el lugar donde Dios habita, el ser humano no puede estar. Por lo tanto, algunos cuando creen, no, que si mandaran una nave espacial, ¿sí? Y que sí, y va a llegar, y puede llegar en algún momento, ahí en el universo, a encontrarse con la habitación de Dios. ¿Saben? Esa es una mentalidad terrenal, que no es la idea que Dios nos quiere mostrar sobre Él. Él está en una realidad absolutamente diferente a la física, y todo el universo es algo físico. Por lo tanto, si tomáramos una nave, no vamos a llegar allá. Un ángel no necesita volar, ¿sí?, años a la velocidad de la luz, porque él no viene de por allá lejos. No. Él sencillamente necesita pasar de la realidad espiritual a la realidad física nuestra. Y eso es permitido por Dios, ¿sí? Permitido por Dios. Cuando Jacob ve, fíjense que él ve una visión, ¿no? En un sueño. Ve una escala, los ángeles bajando, ¿sí? Entonces, alguien podría decir, ven, ahí está, allá arriba, ¿sí? Pero vuelvo a decir, todo lo que hemos estado explicando hasta ahora sobre Dios, hermanos, es una figura que el Señor ocupa para que entendamos que Él está sobre nosotros, ¿ya? Y como muy bien ha dicho hermana Miriam, ese cielo, ¿sí?, está por sobre nosotros, es un lugar espiritual. ¿Se recuerdan que Pablo dijo que había sido llevado al tercer cielo? En algunos círculos hay debate sobre esto, porque los rabinos creían que habían 7 cielos, algunos, otros creían que había 9 cielos. La Biblia en ninguna parte del Antiguo Testamento, ni en el Nuevo, nos habla de 7 cielos, ni menos la explicación de cada cielo.
Pablo dice tercer cielo, ¿sí? Y la forma más sencilla de entender eso es que Pablo, como cualquier otro ser humano, y como muchos también, incluso en el tiempo de Pablo, creían, y es lo que nuestros ojos ven, saben que hay un cielo, que es la atmósfera, luego hay un cielo que está más allá del cielo, ¿no? Que es nuestro cielo cercano, ¿ya? Que es el universo, para nosotros ser el sideral, y que el tercer cielo significaba para Pablo sencillamente el lugar donde Dios habita. Y es por eso que Pablo ocupa un término, ¿sí?, paralelo del tercer cielo en el siguiente versículo, capítulo 12 de 2 Corintios, donde dice que donde él estuvo fue el paraíso. Y el paraíso en la mentalidad neotestamentaria, ¿sí?, es sencillamente el lugar donde Dios está, ¿ya? Entonces, para que entendamos, cuando hablamos de que el Señor es inaccesible, estamos hablando de que Él habita en un lugar donde nosotros no podemos llegar. Es inaccesible para nosotros como seres humanos, porque somos seres físicos, ¿ya? Incluso Adán y Eva, siendo puros, no tenían acceso directo, ¿ya?, a la misma presencia de Dios. Menos nosotros que estamos afectados por el pecado, mis queridos hermanos. Por eso el apóstol Pablo dice que para que estemos en la presencia de Dios necesitamos cuerpos transformados, ¿sí? Y ese cuerpo viene, hermanos. Ya, ahí nos está preparando cuando el Señor venga, ¿cierto? Nos va a transformar y ese cuerpo nos va a permitir estar en la presencia de Dios como jamás lo hemos estado. Hoy día estamos en su presencia por fe, ¿o no? Por fe creemos que cuando le invocamos, Él está. De hecho, yo creo que aquí en medio de la, ¿cierto?, del internet, el Señor está uniéndonos de alguna forma para nosotros, que en algún momento tal vez esto estaba en la ciencia ficción, ¿no? Pero hoy día podemos hacerlo, ¿no? Sin embargo, creo firmemente que Dios está de una forma especial ahí con ustedes y acá conmigo, ¿ya? Pero no perdamos esta imagen que el apóstol Pablo nos da, un ser que tiene, que es la fuente de la inmortalidad, por lo tanto, él no muere, no deja de existir, ¿ya? Y segundo, es un ser inaccesible, porque la eternidad es un lugar inaccesible, ¿ya? Para el ser humano. ¿Ya? Vuelvo a tocar el ejemplo, ¿no?, de los serafines en la visión de Isaías, ¿se recuerdan? Los serafines, un tipo de ser celestial, ¿no? Tres pares de alas, ¿sí? Con dos vuelan, ¿sí? Con dos cubren sus pies y con dos cubren su rostro. De esa forma ellos vuelan alrededor del trono de Dios. El Señor es tan inaccesible que ni aun esos seres, ¿sí?, perfectos, ¿sí?, no como Dios es perfecto, que lo vamos a ver como una de sus características, porque son dependientes, ¿ya? Ni esos seres pueden, así a cara descubierta, estar delante del Señor. Pero lo maravilloso de esto, hermanos queridos, que Juan dice que un día le veremos cara a cara. No me pregunte cómo va a ser, ¿sí? Aquí es donde entra la fe y yo digo, Señor, lo creo. Algunos hermanos han dicho, no, que ni aún así vamos a ver al Padre cara a cara, sino a quien vamos a ver es a Jesús cara a cara. La verdad es que eso es rebuscar el tema y complicarlo más. La experiencia va a ser fenomenal, maravillosa. Así que ánimo, hermanos, sigamos adelante, que se nos viene esa experiencia sin igual. A los que amamos al Señor, la anhelamos, la anhelamos. Y para terminar, queridos hermanos, con este tema de la eternidad, eh, pregunta, quedó más clarito el tema de la inmortalidad y la inaccesibilidad, ¿no? Todo tiene que ver con la eternidad de Dios, ¿sí? Con el ser eterno. Por eso necesitamos un cuerpo glorificado, un cuerpo que sea transformado como inmortal. Pero siempre recuerden, cuando la Biblia habla de inmortalidad, refiriéndose a las criaturas, se está refiriendo a una inmortalidad dada por Dios, ¿sí? Es Dios quien nos ha compartido una inmortalidad limitada a su voluntad. Solo Dios tiene o es un ser inmortal en el sentido de que es eterno, que nunca va a dejar de existir. Y aquí vamos, hermanos, a Éxodo, que el hermano Marcelito lo tocó, ¿sí? Hermano Marcelo en delante habló sobre Yahweh, ¿cierto? Sobre de dónde viene el término Jehová. En Éxodo capítulo 3,
Creo que todos conocen esta tremenda historia. Bien, este ser incomparable, este ser que es espíritu, este ser que es persona, este ser que es habita en la inaccesibilidad, en la eternidad, que es dueño de la inmortalidad, ¿sí? Este ser eterno se revela a un ser humano. Y aquí está lo maravilloso de Isaías 57, ¿no? Mientras que ustedes buscan, en Isaías 57 que lo leímos, dice, yo habito en la altura, pero también habito con el contrito y humillado de corazón. Ay, 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 qué lindo. ¿Sí? Un ser tan inaccesible que no necesita de nada ni de nadie, se baja para habitar en medio de nosotros, para abrazarnos. ¡Wow! Digno es el Señor de nuestra adoración, sin lugar a duda. Éxodo capítulo 3, ¿sí? Todos conocen esta historia. Capítulo 3, versículo 14. Ajá. ¿Puedes leerlo, hermano, por favor? Dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Qué raro que un ser se manifieste y diga, soy el que soy. Señor, ¿no pudiste haber encontrado otro nombrecito más, ¿cierto? Un poquito más lógico. Entonces, yo entiendo hasta cierto punto, como humano, entiendo a Moisés, ¿no? Aparte que Moisés no tenía ninguna gana de ir. Eso queda claro, ¿no? Excusa tras excusa. Definitivamente Moisés no quería ir, no quería asumir la responsabilidad. ¿Ya? Y yo no soy quien para juzgarlo, hermano. Ya, no, que mira el hombre, ¿cómo se le ocurre contradecir al Señor? No, Dios tuvo paciencia con él porque sabía, Dios sabía lo complicado que es para un ser humano aceptar esto. Pero fíjense que parte pidiendo Moisés el nombre y el Señor le da su nombre, dice, yo soy el que soy. En ese tiempo todos los dioses tenían nombre. Baal, en fin, aunque Baal significaba Señor y podía ser aplicado a otras cosas, Astarte, pero este Dios que se manifiesta a Moisés, dice que su nombre, o que va a ser conocido con el nombre, yo soy, ¿cierto? El que soy. Y de aquí es donde se deriva el nombre Jehová, ¿sí? Literalmente, ustedes ya lo han escuchado, el famoso tetragramatrón, ¿cierto? O el tetragrama, porque en hebreo es un nombre impronunciable para nosotros. Ya literalmente impronunciable, porque nosotros para hablar necesitamos vocales, ¿no? Si no tuviéramos vocales, como en el caso de nosotros el español, ¿sí? Hay otros idiomas como el ruso, por ejemplo, que se juntan tres consonantes, ¿no? Juntas, y es re complicado para nosotros, muy complicado sería hablarlo, pero ellos lo hablan, pero igual tienen vocales. En cambio, en este sentido, el nombre de Dios no tenía vocales. ¿Ya? Y son letras del abecedario, ¿sí? Hebreo, ya, de este hebreo que es una lengua muerta, como nosotros ya lo vimos, ya no es el mismo hebreo que se habla hoy en día que lo hablan los israelíes, ¿ya? Es otro hebreo. Y literalmente son estas cuatro letras que son traducidas de esta manera, ¿ya? Al español del hebreo, por lo tanto tampoco son exactamente las mismas letras, son la traducción, ¿ya? La Y, la H, la W o W, ya ni sé cómo se le llama hoy en día, y la H, ¿sí? Las cuatro letras. Para nosotros, que hablamos español, impronunciable. No tengo ni idea cómo podría pronunciarse. Para los judíos, impronunciable por lo santo que era el nombre. Ellos no se atrevían a hablarlo, a nombrarlo. Por eso preferían referirse a Dios, ¿sí? Como Señor, como Adonai, el Adonai, o como Elohim, ¿ya? Adonai era el preferido. Como era una palabra, como era un término de cuatro letras, ¿ya? Y que no podía pronunciarse en muchos casos, los rabinos, estamos hablando después de Cristo, ya, cuando empiezan a traducir el Antiguo Testamento a nuevos idiomas, ellos tienen que usar estas cuatro letras, ¿sí? E ingresarles vocales, ¿sí? Y de ahí es donde se derivan nombres como Jehová, ¿sí?
como Yahweh, Yahvé, Javé, ¿sí? Y sé que las personas que son testigos de Jehová, ellos luchan a muerte por el nombre de Jehová, ¿sí? Jehová es su nombre, ¿ya? Jehová es su nombre, pero es que la verdad es que sencillamente luchar por el nombre de Jehová ya nos está mostrando un interés de querer limitar a Dios. No, 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 el nombre de Dios es tan sublime, hermano, que se reveló así. Y el nombre en sí, no es que no tenga importancia, de hecho, no tiene una importancia sublime, pero para nosotros es impronunciable hoy en día por dos razones. Una, porque no tiene vocales, que es un problema lingüístico, y dos, porque no sabemos pronunciarlo. No sabemos pronunciarlo. Pero eso quita que adoremos a Dios, todo lo contrario. ¿A qué vamos hoy en día nosotros? A lo que tenemos acceso. Dios sabía que este nombre iba a ser impronunciable para los españoles. Y ahí hay una traducción. Y ese nombre significa, por así decirlo, porque tampoco la traducción que nosotros vemos aquí agota su significado, es yo soy el que soy. ¿Sí? Ahora, fíjense esto es fantástico. Yo soy, te envía. ¿Sí? Yo soy, te envía. Primero, dice, yo soy el que soy, ¿no? Lo que leyó el hermano Marcelo. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. ¿Se dan cuenta el cambio? Primero, yo soy el que soy, y luego, yo soy. ¿Sí? Lo acorta. ¿Ya? Ahora, ¿hay un problema con esto? No hay ningún problema. Las dos frases dan un significado básico de lo que es este nombre maravilloso. ¿Sí? Yahweh, Jehová, como usted quiera llamarle. Cuando nosotros creemos que es Jehová y lo usamos al leer nuestra Reina Valera, no hay ningún problema. ¿Ya? Pero cuando nosotros lo leemos, deberíamos entender lo sublime de este nombre. Y no es solo sublime, mis queridos hermanos, porque es el nombre de nuestro gran Dios, de este ser eterno, inaccesible, ¿sí? De este ser incomparable. No solo es su nombre, sino que el nombre, su nombre expresa lo que Él es. A diferencia de nosotros, hermano, Dios no quería dar un nombre como nosotros lo vemos, un nombre que sencillamente me identifica, ¿ya? Como persona. Los nombres, especialmente en hebreo, ¿ya? Y eso también lo tenemos humanamente, se daban por características de las personas. Un nombre representaba características de las personas, ¿sí? Yo sé que ustedes se acuerdan, por ejemplo, de Sara. ¿Sí? No se llamaba Sara, se llamaba Sarai. ¿Sí? Abraham fue cambiado por Abraham, porque más le calzaba, era mejor característica, Abraham, que significaba padre de multitud. ¿Sí? Oseas, ¿sí? Lindo nombre, pero Dios se lo cambió, ¿sí? Y le puso Josué, significa Jehová Salvador. ¿Ya? Se iban cambiando los nombres. De hecho, esto es tan bonito, hermanos, que en Apocalipsis dice que el Señor nos va a dar un nombre, una piedrita con un nombre. Sí, y yo he escuchado, hermanos, que se debaten qué es lo que es esa piedrita. Sí, hay cosas que no hay que complicarse mucho. Sencillamente, si es piedrita literal, si no una piedrita, y si el Señor me tiene otro nombre, no, que yo quiero saber ahora el nombre, revélamelo, Señor, quiero saber cuál es mi nombre para que esta gente me nombre por mi nombre celestial. Y no, hermano Pablo nomás hasta que me mueran, ¿sí? Hermano Pablo y punto. El Señor sabe qué nombre tenemos ya. Pero eso es interesante porque el Señor va en los tiempos y en la cultura ya oriental, los nombres han cambiado. De hecho, a Pedro, ustedes saben que su nombre no era Pedro, su nombre era Simón. Ese era el nombre de él, ¿ya? Y Jesús le puso Pedro, ¿ya? Entonces, el nombre de Dios no es que sea el título de él. Dios no necesita un título, un nombre como título, que lo haga titular para identificarlo. Lo que él expresó en este nombre fue una característica de él, maravillosa, profunda. ¿Y qué es lo que es? Yahweh implica eternidad, porque dice, yo soy. ¿Se dan cuenta? Primero, yo soy el que soy, ¿sí? Y luego dice, yo soy. Ese yo soy marca una existencia, como decíamos al principio de eternidad, mis queridos hermanos, que siempre está presente. Él no ha tenido un pasado ni ha tenido un presente. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Cuando miro al cielo, sí que quiero creer que Dios está en el cielo, porque recuerden que no solamente está en el cielo, está aquí con nosotros, dice que vino a habitar nuestros corazones, gloria a Dios por eso,
Ya, pero si quiero mirar al cielo y decir, Señor, siempre estás. No tienes ni pasado ni futuro. Tú habitas la eternidad. Eres siempre. Y Él es el único ser que siempre está. ¿Sí? Que siempre está. Por eso, cuando hablamos de que era, el que es y el que ha de venir, en Apocalipsis, ¿sí? Que es interesante porque primero se dice del Padre y luego se dice de Jesús, ¿sí? El mismo título, el que era, el que es y el que ha de venir, ya, lo vamos a ver después. O mejor tarea para la casa, lean Apocalipsis, el capítulo 1 y el capítulo 22, ya, por ahí tiene que estar. Esa es una forma en que Dios usa nuestro lenguaje para definir su eternidad. Cuando dice por los siglos de los siglos, lo mismo, ¿sí? Cuando se dice por siempre, lo mismo, eternidad. Hermana Sandrita, hermano Marcelo. No, es que estaba buscando eso que dijo usted de que a Oseas le cambió el nombre Moisés y le puso Josué. Josué, sí. Sale en Números capítulo 13, versículo 16. Exactamente, ¿cierto? Ahí está Dios cambiando nombres. Ya, hoy día sería muy complicado, ¿no? Imagínense, ¿no? El Dios me cambia el nombre, tengo que pagar no sé cuánto, como 500 lucas para poder cambiarme el nombre en el registro civil. No se puede. Pero en ese tiempo no había problema con eso, ¿sí? Tampoco existían los apellidos en esos tiempos. No sé cómo era el problema en ese tiempo, ¿no? Pero ¿por qué lo veo complicado? Porque yo estoy tan acostumbrado a que todos tengan nombres y apellidos, ¿sí? Que para mí es muy complicado eso. ¿Se dan cuenta? Es una perspectiva cultural, ¿ya? Y volviendo al nombre del Señor, por eso Jesús fue tremendamente revelador. Cuando, según Juan, porque Juan nos revela esto, no lo revela ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, lo revela Juan, ¿ya? Dice que cuando él estaba con la gente ahí en Juan 8, y la gente se le quería venir encima a Jesús, ¿no? Especialmente por la mala intención de los religiosos. Y el Señor dice, antes que Abraham fuera, yo soy. Sí, yo soy. Lo interesante del idioma, hermanos, es que no se puede traducir de otra manera. Juan, que está escrito ahí en griego, el griego no puede ser traducido como antes que Abraham fuera, yo era. ¿Sí? No se puede traducir así. Solo se puede traducir de una manera, en presente. Antes que Abraham fuera, yo soy. Y si te dan cuenta, este es un tremendo problema en el vocabulario, ¿no? Todo vocabulario tiene un pasado, un presente y un futuro, cualquiera, ¿ya? Algunos tienen con el pretérito, imperfecto, etcétera, todo eso, ¿ya? Futuro imperfecto, futuro perfecto, pero en general. ¿Por qué? Porque es un lenguaje que tiene humano, que tiene que explicar, ¿sí? Y que tiene que referirse a lo que pasó, a lo que es y a lo que será. Y en el caso del griego, hermanos, también lo mismo. Entonces, cuando Jesús dice, antes que Abraham fuera, yo soy, lo que él tendría que haber dicho, si él quería enseñarnos solo su preexistencia, o sea, yo era antes que Abraham, él hubiera dicho, antes que Abraham fuera, yo ya era, ¿sí? Eso muestra preexistencia. O sea, Jesús estaba antes de Abraham. Pero hermanos, los ángeles estaban antes que Abraham, ¿sí o no? Claro. Entonces cualquier ángel podría decir, antes que Abraham fuera, yo era, ¿sí? Sin embargo, Jesús dice, antes que Abraham fuera, yo soy. Wow, y aquí es donde inevitablemente, miren qué malintencionado Juan, lo hizo con su qué. Porque cualquiera que ha leído el nombre de Jehová en el Antiguo Testamento, cómo se le manifestó a Moisés, yo soy el que soy, lee Juan capítulo 8 y no puede ser. No, aquí hay una mala traducción. No. La traducción está perfecta. Así es como tiene que traducirse. Jesús lo que estaba diciendo, ¿sí? De que él tenía existencia, que él ya estaba en un presente,
sin un pasado, sin un futuro, antes que Abraham fuera. Él está fuera del tiempo. Con eso estaba manifestando lo mismo que manifestó Dios en el Antiguo Testamento cuando se reveló a Moisés. Yo existo y punto. ¿Sí? No existí ni existiré, existo. Es una existencia continua. Hermanos, y si sigo hablando, me va a doler la cabeza, así que no voy a seguir dando más de estas cosas. ¿Sí? Solamente tenemos que tomar esto, creerlo por fe, e inclinarnos y adorar ante un ser que tiene existencia en la eternidad, que no tuvo un pasado ni tuvo un presente, que no tuvo un principio ni tiene un final. Ese es nuestro Dios. Él es Yahweh, Jehová. Así se reveló a Moisés. La eternidad está ahí implícita, ¿sí? Habitando la eternidad en ese nombre tremendamente santo, magnífico y maravilloso. Por eso me complica cuando hoy día veo discusiones. No, es que Yahweh, no, es que Jehová, no es que ¿Saben? Que en vez de estar peleando en eso, adoremos, adoremos, inclinémonos. Si te gusta el nombre de Jehová, dale con Jehová, pero que no salga de nuestro labio, Jehová, Jehová, Jehová. No, cada vez que yo debería pronunciar el nombre de Jehová, debería recordarme, me inclino ante este ser. Y Jehová del Antiguo Testamento, porque ustedes saben que Jehová no está en el Nuevo Testamento, pero en el Nuevo Testamento está Jesús, que es el que existe en todo momento, que no tuvo ni presente, ni tendrá futuro, como Dios. Como ser humano, sí. ¿Sí? Como ser humano, tuvo un inicio cuando el Espíritu Santo hizo concebir a María en su vientre, ¿cierto? El cuerpo y la humanidad de Jesús. Y tuvo un final, humanamente hablando, cuando fue muerto. Pero como Él, sí, había sido perfecto y el pecado no podía sujetarlo, Él resucitó. La muerte no podía sujetarlo. Y Jesús resucita, ¿cierto? Y resucita para nuestra gloria, para nuestra salvación, ¿sí? Para cumplir el plan perfecto de Dios. Y Dios el Padre lo exalta hasta lo sumo, sobre los cielos, como dice Efesios 4:10. El Señor fue puesto por encima de los cielos. Hebreos dice que Él traspasó los cielos para sentarse a la diestra de Dios, ¿no? Y por último, en Hebreos 9:24 dice que Él se sentó arriba, sobre todo en el cielo, ya no usando la palabra cielos, sino la palabra singular, cielo, el lugar, ese lugar inaccesible para nosotros. Inaccesible. Hermanos, nuestro Dios es un ser eterno, inaccesible, inmortal. Ese es nuestro Dios, mis queridos hermanos. No hay otro. Ese es el único ser que tiene estas características maravillosas. ¿Ya? Ahora, no nos olvidemos. Habita en la altura, en la luz inaccesible, ¿sí? En la eternidad, pero baja a abrazarnos. Baja a abrazarnos, hermanos. Habita en medio del humilde de corazón, no del soberbio, porque el soberbio no puede creer en él. Cree que es digno de algo. El humilde de corazón dice, no, ante un ser así, ¿qué puedo merecer? ¿Qué buena acción podría yo hacer para merecer estar ante un ser tan incomparable y único como es Dios? Pero él ve el corazón humilde y se agacha, baja y habita en medio de nosotros. Y esa es una realidad con ustedes y conmigo, mis queridos hermanos. Dios está con nosotros. Emmanuel, nunca se olviden. Dios con nosotros. Más maravilloso, Dios en nosotros, por medio del Espíritu Santo. Amén. ¿Alguna pregunta, mis queridos hermanos? Hermana Miriam, por favor. No, más que, o sea, en realidad una pregunta y un comentario. Que pasa que nosotros, en la iglesia que vamos, antes se llamaba Gloria Postrera. Y ellos tienen, por decir, la casa matriz en Santiago, pero nosotros nos separamos de la iglesia Gloria Postrera por algunos problemas y además porque ellos se volvieron al judaísmo. Ellos ahora cantan en hebreo, hablan en hebreo, ya no son pastores, son rabinos y se cambiaron, sí, y se cambiaron hasta los nombres. Y usan el kipá y usan esa manta para hacer y hacen ceremonias, pastor, ceremonias judías. Y yo quería saber qué pensaba usted sobre eso. Wow. Nos vemos la próxima. lo compliqué. No, para nada, hermana. Que, a ver,
muy complicado en el sentido de que creo que la palabra es muy clara, ¿no? Tristemente, se llega a eso cuando no hay un conocimiento claro de la palabra del Señor. Sí, eso puede pasar y ha pasado muchas veces y pasó mucho con iglesias completas volviéndose a, perdona que lo diga hermano, a modas evangélicas, ¿sí? Modas que pasan, lo que no pasa en la palabra del Señor, ya. Lo triste de personas como ellos es que están basando todo lo que ellos creen en algo que no es real. De partida no son judíos. La Biblia no habla de que nosotros los cristianos somos judíos espirituales. Somos la iglesia, somos gentiles. Gentiles que fuimos injertados en el Israel espiritual. Pero en ningún punto la Biblia enseña que nosotros tengamos que hacer cosas que hacían los judíos. Todo lo contrario, el primer gran problema cristiano que hubo de la iglesia, ¿sí?, fue justamente por la gente que quería no solamente que se circuncidaran los nuevos creyentes que no eran judíos, los judaizantes, sino que querían que ellos adoptaran todas las costumbres del pueblo judío. Y Pablo, Pedro y Jacobo, que en ese tiempo, ¿cierto?, el hermano de Jesús, que funcionó ahí como era uno de los ancianos que gobernaba la iglesia de Jerusalén, determinaron que eso no podía ser, que no podía ser, que no era la voluntad del Espíritu Santo, y al Espíritu Santo le ha placido. Y la iglesia comenzó ahí a dividirse, a separarse cada vez más del judaísmo. Y entonces hoy día volver a una realidad judaica, mi querida hermana, bordea en herejía, es estrictamente herejía. No quiero insultar a los hermanos, pero eso es. Ya sería como una nueva manifestación del problema de los Gálatas. Han caído en el mismo problema de los Gálatas. Y eso no solamente ellos, hermana, yo he sabido muchos. Les encantó cantar y creen que porque hacen cosas en hebreo, ¿sí?, son más espirituales. Hermano, te aseguro, hermana querida, les aseguro, hermanos queridos, que lo más probable es que la mayoría de estos hermanos líderes y hermanos que pertenecen a esa iglesia jamás han tenido un tiempo de calidad a estudiar la palabra en su totalidad. Y Se además, dejan por lo pastor, que los líderes dicen. y han dejado de nombrar a Dios o como Jehová, solamente le dicen el Eterno. El Eterno. Sí, Mm, eso es judío, totalmente. Bueno, justamente hoy día tocamos el Eterno. Sí, Que Él es eterno, por supuesto, claro que sí. pero no lo refieren de otra manera. Y la verdad, bueno, la congregación, nuestra congregación se separó de ellos. Ya nosotros no somos Gloria Postrera, somos Corporación Cristiana Emanuel. Mm. Pero igual da pena verlos así porque Sí, ellos por supuesto que sí. están... Y de hecho las mujeres, el otro día veía un video de ellos, ya se están vistiendo como las mujeres judías. Mm. Entonces igual, de cierta manera, igual, nosotros no tuvimos mucha comunión con ellos porque nosotros llevamos como 6 años en la congregación con mi esposo y no compartimos muchas ocasiones con ellos. Ujú. Pero hoy hasta bailan, hacen los bailes judíos, los hombres. Adoptaron el judaísmo. Sí, Sí. completamente. Triste, hermanos, es ver eso. Bueno, triste ver tantas realidades de mi día que la iglesia cae solo porque quiere cosas nuevas, porque les parece repetitivo hablar de la muerte de Jesús. Sí lo sabemos, pero mi pregunta es, ¿cuánto hemos profundizado la obra de Jesús? Estamos tan acostumbrados a que otros nos hablen de la obra de Jesús, pero nosotros no tomamos el tiempo, y no me refiero a nosotros, porque sé que ustedes buscan del Señor, pero hablo como cristiano, ¿no? General. ¿Cuántos se han detenido a ver la obra de Jesús en los evangelios? ¿Cuántos han leído 1, 2, 3 veces cada evangelio? No sé. Es lo que hemos estado hablando, eso de profundizar. ¿Cuántas veces he leído el libro de Mateo? ¿Sí? ¿1 vez? ¿2 veces? No, 3 veces suficiente. Es como cuando Pedro le preguntó al maestro, ¿cuántas veces debo perdonar, Señor? ¿Sí? 7 veces, como diciendo, con 7 veces, yo con esto maté al maestro, ¿sí? Ya estoy súper espiritual. El Señor le dice, no, 70 veces 7, ya que mate al pobre Pedro. ¿Cuántas veces tengo que leer los evangelios? Hermano, leerlos 1 vez, 2 veces, 3 veces, nunca parar. ¿Cuántas veces le debo leer la Biblia completa? Nunca parar. Si lo he hecho alguna vez, proyectarme a hacerlo, aunque sea 1 vez en la vida, ¿sí? Porque eso muestra que tengo dedicación a la palabra del Señor.
No hay otra forma de demostrar. De nada me sirve tener Biblias de estudio, ¿sí? Hermano, me regalaron esta Biblia de estudio, mira, la Biblia gorda, petete, ¿sí? Y mira, está nuevecita. ¿Y hace cuánto te la regalaron, hermano? Hace 5 años, ¿sí? Todavía están pegadas. ¿De qué sirvió que te regalaran eso? ¿De qué sirvió? La Biblia, hermanos, y esto va a sonar a herejía, la Biblia no sirve de nada, este libro no sirve de nada. Si no se lee, si no se asimila lo que ella enseña, si no se deja uno transformar por ella, y ese es el problema hoy en día. Debajo del brazo, lo único que hacemos, hermanos, si no nos echamos desodorante, usted ya sabe, es perfumar la Biblia. Nada más, no sirve para nada más la Biblia debajo del brazo. Por eso tenemos, sí, termino el tiempo. Y por eso tenemos hoy día tanto cristiano, hermano, que en vez de honrar a Jesús, lo deshonran. Hermana Sandrita. Sí, bueno, compartiendo un poco lo de la hermana Miriam, nosotros igual hemos notado que las iglesias cristianas hablan muy poco o reconociendo quién es Cristo, su excelencia, todo lo que él ha hecho, porque glorioso que Dios haya bajado a tomar un cuerpo humano, de verdad que, no sé, pues ya nos deja más que reo. Sí. Entonces, ver las iglesias de ahora, que eso ya como que ya es muy antiguo y tomemos modalidades nuevas, porque yo pensaba mucho en lo que hablaba mi hermana Miriam, porque, claro, pues ellos quieren decir, vistámonos como la judía. Entonces yo le decía a mi esposo, ¿cuál? Porque la judía de ahora es más moderna que uno misma, para vestirse, como ellos se cortan el pelo, cómo andan, no son las judías de antaños. Entonces, ahí vemos el egocentrismo, vemos el amor humano más que está ya participando más como decíamos con el pastor Raúl, se está notando mucho la humanidad predicando en los púlpitos que el humanismo, ¿no? O el humanismo. Y bueno, yo quería tocar ese tema porque de verdad este estudio es un regalo de parte de Dios para nuestras vidas. Para que no nos olvidemos de la esencia, quién es Él. Gracias. Porque uno tiene que perder totalmente el protagonismo aquí, porque el único que se lo merece es Dios. Así es, nada más. Sí. El Cordero que es digno, ante el cual gira el cielo completo, ¿no? Todo lo creado ante Él. El problema es eso, mis queridos hermanos. Perdemos la perspectiva como cristianos. Y fíjense que lo que nosotros estamos hablando no somos los únicos. Hay muchos cristianos que la tienen clara y que están buscando al Señor. Porque eso también podemos ser... ustedes tienen que tener cuidado. Cuando yo empiece a decir, hermano, aquí los que somos, ¿cierto? Somos los elegidos. Y todo el resto. Así que todos los que nos conectaron hoy día están fuera del reino. ¿Ya? No, esto es sencillamente volver, como te dijo hermana Sandra, es volver a que Jesús sea el centro. Y estos hermanos, tristemente, hermanita Miriam, hermano Norman, perdieron su enfoque. Seguir a Jesús no tiene nada con seguir al pueblo de Dios, de Israel. Y aquí hay un problema también de visión. ¿Sigue siendo el pueblo de Dios? ¿No sigue siendo el pueblo de Dios? ¿Tengo que amar? ¿Tengo que odiar a los palestinos? Yo he escuchado a cristianos orando en contra de los palestinos, hermanos. ¿Sí? Es tremendo. ¿Dónde está el Espíritu de Cristo? ¿Dónde está el ánimo de Jesús? ¿Sí? Nosotros tenemos que orar por Israel, pero también tenemos que orar por los palestinos. Si los israelitas, si no tienen a Jesús, están perdidos y se van a ir a perder eternamente. Esa enseñanza de que el pueblo judío todo va a ser salvo, eso es una mala interpretación de lo que Pablo dijo en Romanos. Ya, están muy equivocados. Sí, siempre ha habido un remanente, eso sí, hermano. Y el trato de Dios con Israel sigue siendo efectivo, pero es un trato de Él, ¿sí? Con el pueblo, es un tema que no nos pertenece a nosotros. Nosotros como iglesia del Señor tenemos otro enfoque, Jesucristo el Señor, a Él tenemos que adorarlo, a Él tenemos que bendecirlo, a Él tenemos que agradecerle, a Él tenemos que proclamarlo en medio de las naciones. Amén. Y damos gracias al Señor, yo agradezco al Señor, hermanos, de verdad que hayan estado esta noche acá, que el Espíritu del Señor nos guíe a nunca desenfocarnos del Señor, del precioso Señor Jesucristo, ¿sí? Y recuerden que estamos estudiando la esencia de Dios, porque la hermana Sandra se pegó el medio spoiler, ¿cierto?
Porque para allá vamos, ¿no? Vamos a terminar todo esto viendo al Dios, a ese Dios inaccesible, a ese Dios trascendente, a ese Dios maravilloso, como dijo la hermana Sandra, que se humanó. No, no hay otra reacción posible más que adorarlo con todo el corazón. Amén. Hermanos, no sé si hay alguien que quisiera orar o alguna pregunta, alguna acotación, por favor recuerden que pueden acotar. Disculpe, que quería aclarar el tema de que, ¿por qué hice la acotación de lo que usted dijo del tema de Oseas? ¿Sí? Porque no se refiere al profeta Oseas, a quien Dios le cambió el nombre, sino que a Josué. Gracias, hermano. Sí. Josué, que antes se llama Oseas. Oseas. Y ahí eso sale en el libro de Números. Número. Gracias, hermano Marcelito. Sí, muy buena acotación, gracias, porque claro, efectivamente alguien podría haberlo entendido como el profeta Oseas, que es otro personaje. Bien, oramos al Señor. ¿Sí? Señor, quiero agradecerte por este tiempo con mis hermanos, Señor. Agradecerte por tenerte como nuestro Dios y nuestro Señor, y también como nuestro Padre. Qué grandioso eres, incomparable, inescrutable, insondable. Tú que habitas en la eternidad, Señor, hay en luz inaccesible, y que también habitas con nosotros, que nos amas sin ser dignos de tu amor, que nos abrazas sin ser dignos de tu acercarte. Gracias por este tiempo. Y que todo lo que hemos hablado, Espíritu de Dios, tú lo hagas vida en nosotros. Que nos ayude a estar motivados durante todo este tiempo, a enfocarnos en tu grandeza, Señor, en tu incomparabilidad maravillosa. Te adoramos y nuestras vidas están para esto, Señor, para rendirte toda la adoración de la cual tú eres digno. Que tu bendición esté con cada uno de mis hermanos y te agradezco por sus vidas, en el nombre maravilloso de Jesucristo, nuestro Rey Salvador. Amén.